mañana. Ya podemos, ya está en vivo en YouTube. Decimos ahora no, transmisión. ¿Qué cámara tiene? Con qué cámara se me sale? La flechita no hace falta hacer link, Nacho, ahí. No detecta la cámara. No tenía el micrófono abierto, ¿no, Nacho? Nacho. La flechita no hace falta. Ya casi estamos. Falta comenzar a transmitir en la FM. Falta comenzar a transmitir en la FM. Matías, la entrada. Vamos. Bueno, ya estamos transmitiendo en la FM del Complejo Batán y estamos saliendo por Radio Aires de Libertad también y en YouTube. Así que Mariela y Silvia, la diplos de ustedes, están muteadas. Bueno, muy buenos días a todos y a todes, los alumnos que están conectados. Mi nombre es Mariela y les doy la bienvenida a una nueva clase de la Diplomatura 2023 de Integración Social, módulo Ejecución de la Pena. Esta diplomatura es coordinada desde 5 cárceles de la Argentina, desde la ciudad de Batán, Azul, La Plata y Chubut. Uno de los objetivos es difundir el trabajo que se viene haciendo desde la comunidad de Liberté y mirar la realidad de la justicia desde una perspectiva más humana y menos punitiva. Saludo a todos y les doy el pase a mi compañera Silvia. Buen día, Mariela, ¿qué tal? También le doy la bienvenida desde Tucumán. Soy Silvia, también formo parte de Liberté, soy socia, y hoy vamos a ver una clase
si no diría muy importante, sobre todo para la persona que está privada de la libertad, ya que después de la sentencia, la persona que está privada de la libertad comienza a transcurrir, por lo general, en una institución carcelaria, y vamos a depender de un juez. En casi todas las provincias tenemos jueces de ejecución, en otras no, entonces va a depender de la provincia si dependemos de ese juez de ejecución o no. Sería nuestro aliado, por decirlo así, ya que es el encargado de que nuestros derechos sean respetados. Le voy a dar la palabra a Ricardo, que recordemos que es nuestro jardinero del tiempo, y hoy nos va a dar unas recomendaciones para todos. Que tengan buen día y a ponerse las pilas, que la Diplo hoy va a estar de 10. Ricardo, ¿estás por ahí? Estoy, estaba muteado. Gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, como dice mi compañera Silvia, voy a recordar algunas normas de la jardinería del tiempo. La jardinería del tiempo es un espacio de convivencia, o sea, lo que tratamos de marcar es cómo mejorar nuestra convivencia en este espacio, que somos muchas, muchos, que queremos decir, tener tiempo para enunciar nuestra palabra. Y vamos a tratar de respetar algunas normas. Una es mantener las cámaras encendidas. Aún sabiendo que algunas y algunos no tienen la mejor de las señales para poder hacerlo, nosotros preferimos hablarle por lo menos a la imagen de una persona que a una pantalla negra. Cuando somos centenares de estudiantes que estamos conectados y vemos pantallas negras, la verdad es que se va diluyendo, digamos, la idea de que hay otro del otro lado. Y para poder conectarnos a través de este medio, es absolutamente necesario, por lo menos, poder ver la imagen, poder ver el rostro del otro. Ustedes saben que a través del rostro uno conoce eso, la expresión, lo que le va sucediendo mientras uno va diciendo algo. Así que les pedimos, por favor, que tengan las cámaras encendidas. Segundo tema, la utilización de los micrófonos. Mantener los micrófonos apagados si no están haciendo uso de la palabra. Tercero, cuando abren el micrófono para hacer uso de la palabra, les pedimos que no hagan grandes introducciones de sí mismos. A veces lo único que nos orienta, particularmente con las personas que se encuentran presas, es saber en qué unidad está, porque nos permite ubicarnos y quizás conocemos el penal, a compañeros que están allí. Pero solo eso, no hace falta grandes alocuciones sobre los buenos días, sobre dónde, o sea, lo mínimo posible. Piensen que cada segundo que utilizamos en esta diplomatura, si yo uso para contar la historia de mí mismo, que quizás me importa mucho a mí, estoy quitándole lugar a otros. Así que, como hay algunas compañeras y compañeros que, si los van registrando, hacen un uso muy al palo, digamos, del tiempo, preferimos que sea de ese modo. Tercero, el uso de las salas. Hoy no vamos a estar en salas, pero cuando vamos a salas, es muy importante que recuerden el número de la sala, porque después nosotros hacemos un sorteo para otorgar la palabra, y decimos en qué sala estuviste, y si ustedes no se acuerdan el número de la sala, no pueden registrar para el sorteo si tienen la palabra o no. Entonces recuerden los números de sala cada vez que mandamos a salas. Y por último, el tema del respeto. Hubo algunos excesos en la última reunión que preferimos que tengan conciencia en la utilización de este espacio, que sea un espacio respetuoso entre las personas. Es parte de los valores que nosotros promovemos en Liberté, que haya mucho respeto entre las personas. Respeto en la utilización del lenguaje,
respeto en la utilización del tiempo, respeto en los chats. Los chats parecen un poco más como anónimos, ¿no?, respecto de lo que es la utilización de la imagen y del micrófono, pero los chats es parte del espacio público de esta comunidad. Entonces les pedimos por favor que sean respetuosos en los criterios que utilizan para comunicarse. De mi parte, solo eso. Y decirles que voy a ser un poco severo también en la administración del tiempo en la reunión de hoy, donde hoy vamos a tener a nuestros expositores que van a presentar durante unos 40 minutos sus presentaciones, y después vamos a tener preguntas de ustedes. Entonces, les pedimos por favor que hagan la pregunta que quieren hacer, de vuelta, con presentaciones bastante cortas para que puedan participar la mayor cantidad de personas. Gracias a todas y a todos. Miguel. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos a la cuarta jornada de Diplomatura de Extensión Universitaria 2023. Integración social, un camino desde el encierro hacia la convivencia y la paz a través de la justicia restaurativa. Hoy nos complace anunciar la cuarta jornada de nuestra diplomatura, siendo esta clase del módulo Ejecución de la Pena. Esta clase abierta promete ser sumamente enriquecedora, ya que contaremos con la participación de dos destacados exponentes en el campo de la justicia penal, juez Gabriel Bombini y juez Juan Ignacio Sorrentino, dos expertos. El juez Gabriel Bombini nos brindará una perspectiva única sobre la penología de la dignidad e integración social. Su amplio conocimiento y experiencia nos permitirán comprender cómo se puede abordar la ejecución de la pena desde una óptica centrada en la dignidad humana y la integración social. Por otro lado, el juez Juan Ignacio Sorrentino, quien previamente se desempeñó en la defensa pública, nos hablará sobre los desafíos de los jueces de ejecución y la defensa. Su experiencia en la defensa de personas privadas de libertad le brinda una visión privilegiada sobre los desafíos que enfrentan los jueces en el proceso de ejecución de la pena y cómo pueden garantizar los derechos de las personas involucradas. Seguidamente presentamos a nuestra compañera Bien, vamos a ir entonces, Pampa. Sí, no, siguen con el cronograma original un lapsus, siguen Mariela y Silvia, todavía no era la presentación, pero no importa, ya está hecha la presentación. No cambia el orden de los factores. Sí, bueno, te saludo Pampa, ¿qué tal? Buen día. ¿Quieres decir algo? No, agregar ahora, antes de la presentación de Jimena, agradecer a todos los que están conectados y conectadas, agradecer a Mario Juliano, que fue el inspirador de que terminemos finalmente ofreciendo una diplomatura a la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque siempre nos decía que difundamos el trabajo que se hace en la cárcel, al menos el trabajo desde Liberté. También agradecer al juez Gabriel Bombini, que gracias a él, por una intervención en el 2018, donde el servicio penitenciario intentó cerrar a Liberté, hoy estamos pudiendo todavía existir y también esta diplomatura poderla llevar adelante. Así que por mi parte, gracias. Y ahora sí, Silvia y Mariela, no sé cómo seguir el cronograma, ustedes lo tienen. Vamos directamente con la doctora Jimena Monsalve. Bueno, buenos días a todos y a todas. Saludo a todas las provincias, a todas las personas que están privadas de libertad en las cárceles en distintos lugares del país.
Especialmente celebro la incorporación del Servicio Penitenciario Federal a la posibilidad de que participen cada vez más cantidad de personas de esta diplomatura. La verdad es que me siento muy contenta de poder abrir este módulo que me toca coordinar, que está relacionado con la ejecución de la pena. Ustedes saben que yo soy jueza nacional de ejecución penal desde hace 8 años, y uno de los propósitos que tratamos de sostener es justamente el cambio de paradigma, es acercarnos, poder acercar lo que las distintas voces dicen y necesitan para que en definitiva la prestación del servicio de justicia sea digna en relación a la materia que estudiamos hoy, que es la ejecución de la pena. Y en esto siempre me gusta empezar por hacer una disculpa o pedir una disculpa general por todas las deficiencias y el deterioro institucional que presentan muchas veces los servicios de justicia. Esto es lo que estamos tratando de cambiar. Por eso, en la integración de este módulo, pensamos en generar contenidos que tengan que ver con esa mirada, con una mirada humana, con una mirada realista, con darnos cuenta de que la teoría muchas veces en los claustros universitarios se relata muy bien, pero cuando llegamos al aseguramiento de derechos y a las situaciones que ocurren en el día a día, parece que está todo muy distante. Por eso, en la elección de las personas que van a integrar este módulo, está puesta esta mirada y esta pasión por lo que hacemos y el corazón realmente dedicado a poder restituir derechos, a poder hacer cumplir lo que haya que hacer cumplir, pero con un sentido, con un propósito. Como digo, a mí me gusta decir siempre que tiene que haber pena, pero pena con horizonte. La dignidad no se negocian otros derechos a los que hay que acceder. Entonces, en los contenidos que preparamos para el día de hoy, vamos a tener 3 jornadas en este módulo. La primera, vamos a trabajar justamente esta mirada diferente que tenemos que tener basándonos en la integración social en la institución de derechos. Gabriel nos va a acercar una mirada sumamente interesante de cómo el sistema tiene que generar cambios y esos cambios se necesitan urgentemente. Y por otro lado está Juan Ignacio Sorrentino, que es también con ejecución, y es una persona que ha caminado muchísimo las cárceles, entrevistado a muchos detenidos, tuvo una relación muy estrecha con su desempeño en la defensa pública, y hoy es juez. Entonces nos va a permitir ese doble rol que le ha tocado transitar, va a permitir ofrecer una mirada distinta de cómo desempeñar este rol. La próxima clase, ya lo va a ser anunciada, vamos a trabajar temas interesantes, como por ejemplo las penas cortas, vamos a trabajar un poco toda la parte de principios, y lo que queremos es que ustedes tengan la oportunidad también de participar y preguntar. Hoy no vamos a ir a salas, vamos a aprovechar a estos expositores para que se puedan hacer las preguntas que quieran, evacuar las dudas. La verdad que hay que aprovechar esta oportunidad para lo que necesiten y para entender un poco más este sistema, que es tan difícil de entender. Y en las próximas clases sí vamos a volver al sistema de salas con alguna consigna para que podamos seguir compartiendo. Así que, bueno, los dejo en manos de los expositores. Por último les digo que por un ratito no me van a ver por acá, porque estoy trabajando en otro aspecto de la justicia de ejecución penal, en las jornadas preparatorias del Encuentro Nacional, que estamos terminando hoy, último día, en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Así que me van a ver intermitentemente conectadas. Los dejo con las dejo con 2 exposiciones que para mí van a ser espectaculares. Como dijo Silvia, como dijiste Silvia, de 10. Así que tengamos una hermosa jornada aprendiendo y compartiendo todos y todas juntos. Muchas gracias. Agradecemos a la compañera Jimena. Estamos presentando a Gabriel Adrián Bombini, quien es un destacado jurista argentino,
abogado y poseedor de un máster en Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona, así como un diploma de estudios avanzados de la Universidad de León en España, además de su carrera académica como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha sido docente invitado y director de programas de posgrado en criminología y política criminal. Como juez de garantías número 5 en el Departamento Judicial Mar del Plata, su experiencia en el ámbito judicial y su sólida formación en derecho penal lo convierten en un expositor destacado en la conferencia sobre justicia restaurativa. Además, ha desempeñado un papel relevante en la protección y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, como lo demostrara en 2018 al atender un habeas corpus presentado por Liberté para evitar su cierre. Su intervención fue crucial para asegurar la continuidad del proyecto y preservar los derechos de las personas involucradas, reflejando su compromiso con la justicia y los derechos humanos. Gabriel Adrián Bombini. Adelante, por favor, con la exposición. Bueno, buenos días, muchas gracias. Creo que las presentaciones han sido un poco exageradas, seguramente no quiero defraudar a partir del tipo de presentación que se ha hecho, pero les agradezco en todo caso las palabras a todos los que han usado previamente. Es un orgullo, es un honor participar en este evento que es extraordinario. Es extraordinario en muchos sentidos. En primer lugar, como evento académico único, ¿no? Está llevado adelante una experiencia que sin lugar a dudas habla de lo que vamos a charlar hoy, ¿no? La idea de la dignidad preservada aún frente a la pena privativa de libertad, que en ocasiones presenta frente a esto claramente un contrasentido, y la posibilidad de integración social como objetivo que presentan esta nueva versión de la diplomatura, que bueno, solamente se puede llevar adelante primordialmente preservando la dignidad humana, pero también sobre la base de experiencias innovadoras, ¿no? Creo que esta experiencia de dictar una diplomatura gestionada, organizada por personas privadas de libertad en conjunto con, en este caso, la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero una serie de instituciones y de personas, ¿no?, que principalmente están llevando adelante esta actividad, es sin lugar a dudas un evento extraordinario, hay que resaltarlo, es trascendente, importantísimo que continúe, que tengamos muchas más eventos, diplomaturas en el futuro, y que aprovechemos este espacio como un espacio de construcción de voces alternativas, que creo que también se tienen que construir democráticamente, ¿no? Con lo cual, vamos a sostener obviamente la propuesta de un módulo inicial en el cual yo voy a trasladar algunas de mis ideas, pero creo que lo importante es dejar consignadas algunas preguntas para que podamos responder en conjunto. Creo que en el campo de la privación de libertad, bueno, el paso por alguna academia, el paso institucional por una función judicial, puede generar sin lugar a dudas experiencias, aprendizajes, contenidos teóricos, pero no me quedan dudas que hay mucho más para aprender de quienes efectivamente están experimentando una privación de libertad, y en este sentido creo que las políticas públicas, los modos de abordaje del problema de la prisión y de la privación de libertad, incluso las transformaciones normativas e incluso las decisiones judiciales tienen mucho que solventarse o que basarse en este tipo de experiencias, en este tipo de voces. Con lo cual desde este punto de vista, más allá de este primer recorrido que voy a hacer yo, me interesa mucho el diálogo, el debate, y la posibilidad de que a partir de algunos interrogantes que yo voy a dejar planteados, podamos construir respuestas conjuntas. Digo porque esto también puede alimentar otras acciones
que pueden llevarse adelante en otros escenarios. Pienso, digo, específicamente en posibilidades de nuevas experiencias como esta, de reformas normativas también, de difusión también en las academias, en la formación de personas que aspiran, digamos, también a un título en el campo del derecho, para el ejercicio luego profesional en el campo jurídico. Creo que de estos debates pueden salir ideas muy fructíferas para ser replicadas en otros contextos. Bueno, esta es la propuesta inicial. Mi idea, digo, la presentación tiene que ver con la penología de la dignidad y la integración social. Como decía, digo, el presupuesto de aspirar a un momento de integración social en la persona privada de libertad, en el momento de tránsito de la privación de libertad o en el momento postpenitenciario, presupone el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Digo, Jimena señalaba con acierto, ¿no?, esta cuestión de que a veces los principios jurídicos, los debates teóricos, las reflexiones académicas, distan claramente de lo que ocurre en la realidad. Entonces, este principio de dignidad de la persona siempre se ha oído, ¿no? Desde el inicio de la cárcel se ha pensado en que efectivamente la privación de libertad no podía transgredir, no podía afectar este momento de respeto del ser, ¿no?, del ser humano como tal, como persona, y la preservación de su dignidad. Si uno hiciera un repaso del surgimiento de esta idea, podría decir que claramente surgió con el surgimiento propio de la prisión, ¿no? La prisión fue una institución que pretendió sustituir en su momento, hace 200 años, poco más de 200 años, las penas corporales. Se pensó, digamos, de alguna manera, en el tránsito hacia una nueva sociedad en la cual efectivamente el respeto de la dignidad humana, en términos generales, no exclusivamente en relación a la privación de libertad, fuera un eje, ¿no?, central de un nuevo modelo social. Y en ese aspecto, la pena prisional pretendió esto: superar las penas corporales, ¿no?, que implicaban incluso la pena de muerte, los castigos físicos, los modelos que normalmente se llaman modelos punitivos premodernos, hacia un modelo de civilización, un espacio, ¿no?, cerrado, ¿no?, como es la prisión, que tiende precisamente a aplicar un castigo más civilizado, que no se ejecuta sobre el cuerpo del condenado, con la forma visible de la violencia, sino que aspira a la transformación individual a través de lo que en aquel momento podemos denominar fue una penología correccionalista. Lo que se trataba, digamos, acá hay un surgimiento muy emparentado también con el momento religioso. De hecho, en las prisiones todavía persiste la presencia del momento de la fe, ¿no?, como un eje fundamental, pero en la posibilidad de expiar el mal, ¿no? Digo, la propia palabra penitenciario se refiere a esto, ¿no?, la penitencia como un momento de expiación del mal, fueron el eje del surgimiento de un modelo correccionalista pensado en estos términos, ¿no?, pensado en términos de civilización, de respeto a la dignidad humana, y luego se fue afianzando sobre algunos conceptos ya más de tinte criminológico, en donde precisamente hablamos de una penología correccionalista. Y hay una racionalidad que piensa que de algún modo las personas que han cometido un delito portan algún tipo de patología, puede ser individual, puede ser constitutiva, física, psicológica, psiquiátrica, puede ser social, carencia de recursos, carencia de educación, carencia de capacitación para el trabajo. Y bueno, en función de esto, la penología correccionalista quien es objeto de esta intervención, no está tan reivindicado como sujeto de derecho, sino más precisamente, como decía, como objeto de esta necesidad estatal de transformarlo como persona para que reingrese al medio libre. Esta ha sido una primera noción interesante desde un punto de vista teórico, pero que ha forjado nuestras instituciones. Nosotros miramos cómo se forjan las estructuras propiamente de los servicios penitenciarios. Si miramos la legislación de ejecución de la pena, estos conceptos aparecen, ¿no? Siempre aparece la idea de un momento inicial
digo, para mirar solamente la ley 24.660 en la Argentina, ¿no? La ley nacional habla de un momento de identificación, ¿no? De esas patologías a través de lo que es la clasificación inicial, ¿no? Un momento de diagnóstico. Hay un lenguaje médico también que patología, diagnóstico, tratamiento. Esto claramente pone una mirada, digamos, correccionalista en cuyo centro está esta vocación del Estado de transformar a la persona, ¿no? La ley 24.660 en el artículo 12 establece precisamente 4 periodos y su denominación es bien significativa, ¿no? Porque a ese periodo inicial que tiene un sentido diagnóstico le sigue uno de tratamiento, ahí se piensa en esta superación de la patología, y luego aparecen los periodos de prueba y de liberación condicional. ¿Qué sucede con este proyecto, ¿no? Porque es, sin lugar a dudas, un proyecto penológico, yo diría, persistente. En la actualidad seguimos pensando en estructuras penitenciarias que se orientan en ese modelo y en instituciones normativas que llevan hacia ese modelo. Bueno, se lo pone la realidad carcelaria principalmente. Digo, la realidad de la prisión aparece como un obstáculo central a un programa de estas características. Más allá de este primer obstáculo que implica tomar a la persona no como sujeto de derecho, sino como objeto de una intervención estatal. Digo, es importante pensar cualquier programa de transformación carcelaria en el contexto real donde se piensa. Entonces digo, yo voy a utilizar 2 expresiones porque son muy gráficas, provienen de ámbitos distintos, pero me parece que representan muy gráficamente el estado de las prisiones actuales en América Latina. La primera es una expresión proveniente de la academia, que es la expresión encarcelamiento masivo. Hoy en las cárceles de Latinoamérica estamos padeciendo encarcelamientos masivos. Las cifras de encarcelamiento en los países latinoamericanos, digo, exponencial en Centroamérica, en Brasil, también en la Argentina, en prácticamente todos los países de la región, el crecimiento de las tasas de priorización es históricamente insuperable. Nunca se han tenido tasas de encarcelamiento tan altas como las del presente. Digo, recordamos textos de los años 80 o 90 en donde se hablaba ya del problema del hacinamiento carcelario, ¿no? Zaffaroni ha pasado por esta diplomatura, creo que hace un par de semanas o la semana pasada, y él ya trabajando en el INANUD en su momento, ya habían hecho informes en ese momento sobre, bueno, la crisis que provocaba el hacinamiento carcelario, la sobrepoblación. En ese momento las tasas de encarcelamiento promediaban, sin lugar a dudas, números muy inferiores que los actuales. Quiero decir, en este último arco de tiempo, en los últimos 20 años, las cifras de encarcelamiento han crecido en forma astronómica. Y a esto la academia le ha denominado el desarrollo de políticas de encarcelamiento masivo. El encarcelamiento masivo, digamos, no es solamente un fenómeno a considerar desde el punto de vista cuantitativo, desde ya que ese es el punto de referencia, sino en el impacto que tiene en la subjetividad de las personas que conviven en un medio hacinado, que pasan mucho más frecuente por la cárcel, que impacta en sus núcleos familiares, en sus posibilidades de integración social, ¿no? En sus comunidades de referencia. No es solamente, exclusivamente, ya un problema importantísimo, ¿no? El hecho de la posibilidad de la convivencia en hacinamiento, con todo el impacto intraprisional que eso significa, ¿no? Despliegue, privación de derechos, ¿no? Limitación en la atención de salud, limitación en la alimentación, generación de espacios más proclives a la posibilidad de respuestas violentas ante los conflictos, sino también lo que implica, digamos, como política social, y con las capacidades justamente de pretender que una pena privativa de libertad pueda ser objeto de corrección, ¿no? Como era este viejo modelo, al cual hacíamos referencia. Esta descripción viene acompañada por otra que ha surgido del ámbito judicial, que han tomado, en este caso, los 2 tribunales que mayor relevancia tienen en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires.
la que yo trabajo, en la que la universidad trabaja, donde está la cárcel de Batán. El Tribunal de Casación de la provincia realizó un informe reciente, del año 2019, sobre la situación de las cárceles, y la expresión que utiliza para describir la situación carcelaria actual, donde hay, digamos, una cifra de privación de libertad, como digo, extraordinaria, superior a los 50.000 personas privadas de libertad, con una tasa superior a los 300 cada 100.000 habitantes. Nunca en la historia se han registrado estos números. La expresión que utiliza el Tribunal de Casación es una situación de grave crisis humanitaria, ¿no? Y la propia Suprema Corte, cuando retoma este informe y dicta algunas medidas que uno podría considerar claramente se alinean en un eje de preservación de la dignidad y de vocación por la integración social, esto es importante también resaltarlo, también retoma esta idea, ¿no? La expresión aparece de una situación descrita como de grave crisis humanitaria, expuesta en las decisiones de estos máximos organismos de la justicia penal bonaerense. Creo que en ese contexto, digo, enormemente problemático, porque uno piensa que ya el modelo correccionalista es problemático por sí mismo, en función de cuál es su mirada del problema criminal, que es obviamente sesgada, que no ve otras dimensiones mucho más complejas, que es restrictiva en términos de consagrar a la persona privada de libertad como sujeto de derechos, más allá de la restricción obviamente de la privación de libertad, en un contexto de políticas de encarcelamiento masivo y de grave crisis humanitaria, la posibilidad de reivindicar estos principios tradicionales que están en la Constitución Nacional y que tiraríamos al despliegue de lo que podemos llamar una penología de la dignidad, es enormemente problemática y requiere, como decía, ¿no? de un debate amplio, con la voz de las personas privadas de libertad, con la voz de las personas que son su comunidad de referencia, con las organizaciones sociales que están interesadas en este campo de resguardo de los derechos humanos, con las personas que actuamos desde el ámbito académico, quienes actuamos también desde el ámbito de la justicia penal. Creo que este es un modelo, ¿no? Fructífero, pero que cuando se ha intentado canalizar desde un punto de vista judicial, con la construcción de mesas de diálogo, no ha tenido la fuerza o el impacto al que uno aspiraría. Digo, cuando hablo de la construcción de mesa de diálogo, me refiero a una decisión que tomó ya hace bastantes años la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, en el conocido caso Berbisky, ¿no? Que dio una serie de definiciones jurídicas en torno a cómo debían adecuarse las legislaciones, qué acciones debía realizar el Poder Ejecutivo, cómo debían ser los controles judiciales, pero además construyó una mesa de diálogo común para el abordaje de problemáticas que se venían presentando desde el pasado y que eran estructurales. En el año 2021, frente al intento de cerrar definitivamente ese habeas corpus, la propia Corte de Nación le indicó a la Suprema Corte de Provincia que el habeas corpus no podía ser cerrado porque aquello que se había marcado en el año 2005 no solamente persistía, sino que hoy parecía tener una dimensión más agravada. Entonces, digo, el desafío es enorme. ¿Cómo pensar salir de este modelo? De esta situación de crisis, de grave crisis humanitaria en el marco de políticas de encarcelamiento masivo y aspirar a políticas de reivindicación de la dignidad humana y de integración social. Cuando paralelamente, desde un punto de vista fáctico, empírico, desde un punto de vista de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Desde un punto de vista quizás normativizado, porque las normas siguen manteniendo aquel esquema correccionalista, resocializador, le podemos llamar, con un vocabulario más moderno, paralelamente se fue imponiendo otro modelo penológico que también la academia le ha dado algunas denominaciones. En algún caso se ha hablado de actuarialismo penal, en otros se ha hablado de una expresión que me parece más gráfica, más representativa, que es el modelo de prisión-depósito. Un modelo en el cual los objetivos de resocialización, de transformación individual, con todo el bagaje, digamos, crítico que impone esta idea en términos de poder acompañar un vocabulario de derechos,
fueron sustituidos por una penología que exclusivamente lo que busca es la retención temporal de un grupo de personas que se consideran riesgosas para la sociedad. Ese modelo de prisión depósito es el que ha acompañado en los hechos a las políticas de encarcelamiento masivo y ha generado también transformaciones normativas importantes, porque lo único que se aspira es a que precisamente, por la expresión es dura, ¿no? Pero es gráfica, ¿no? Las personas que pasan por una experiencia de privación de libertad no se abogue tanto por la puesta en práctica de mecanismos de integración social, de respeto de dignidad de la persona, sino que simplemente sean controlados por un periodo de tiempo. Ese sería, digo, muy sintéticamente, un modelo que se ha impuesto en los hechos. Digo, se ha impuesto inicialmente, también es interesante, ¿no? Muchos de estos conceptos vienen del norte, ¿no? Son políticas que se desarrollaron en Estados Unidos, pero que después se difundieron con prácticas similares en Estados Unidos. Digo, por ejemplo, la restricción severa a un instituto, ¿no? Que en nuestra tradición jurídica se llama la libertad condicional. Es decir, digo, nosotros lo hemos visto plasmado en reformas normativas en el año 2004, en el año 2017 con mucho más énfasis, donde la restricción en general a todos los institutos de la ejecución de la pena, en particular en el Código Penal a la libertad condicional, como el instituto de más tradición, más emblemático, con más frecuencia en principio en el uso en las prácticas judiciales. Esa restricción primero acompañó en Estados Unidos las políticas de encarcelamiento masivo. ¿Bien? Uno de los motivos centrales de un crecimiento que se dio en Estados Unidos exponencial y que llevó a esta denominación de políticas de encarcelamiento masivo, llevó en menos de una década las cifras de prisión en Estados Unidos de 400.000 personas a 2 millones, fue una política incisiva en materia de guerra contra las drogas y las restricciones severas a los institutos de libertad anticipada. Digo, si nosotros vemos que años después existe un crecimiento, no sé si similar, pero exponencial también, en todas las cárceles de Latinoamérica, y vemos que también las reformas normativas van orientadas en esa dirección, bueno, vemos cómo se va acompañando un modelo de prisión depósito, es decir, cárceles hacinadas, simplemente, con las diferencias, además, digo, en términos de establecimientos penitenciarios, ¿no? Porque digo, en Estados Unidos se creó toda una industria privada de lo carcelario que en nuestro contexto evidentemente no ha tenido ese reflejo, y esto lleva a situaciones de vivencia cotidiana mucho más problemáticas, obviamente, en nuestras prisiones. Hoy creo que frente a esa situación es necesario oponer una idea de penología de la dignidad, digo, con vocación a la integración social, como es el título de la diplomatura. Y esto genera desafíos muy concretos, ¿no? ¿A dónde apuntamos? ¿Qué pensamos? Yo creo que en contextos críticos hay que centrarse en las urgencias, ¿no? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, un modelo que pueda reducir las tensiones de este crecimiento del encarcelamiento exponencial, ¿no? Y ahí me parece que aparecen, bueno, ideas antiguas, algunas para discutir, pero yo las voy mencionando para que en el debate las podamos retomar. Hemos naturalizado que dentro de la prisión no hay diferenciación, a pesar de consagraciones en las convenciones internacionales que hablan del principio de separación y de clasificación de las personas. Y a pesar de que la prisión preventiva es una medida cautelar que no tiene nada, desde un punto de vista jurídico, que ver con la pena privativa de libertad. Sin embargo, esto lo hemos naturalizado y no se problematiza. Es decir, la prisión preventiva se ejecuta en forma idéntica a una pena, cuando se trata de una medida meramente cautelar en un proceso penal, y a pesar de que se establece con claridad el principio de separación en las convenciones internacionales, separación entre hombres y mujeres, separación entre jóvenes y adultos, separación entre condenados y procesados. Estas tres guías que, digamos, de algún modo, en contextos de
de encarcelamiento masivo, de hacinamiento, podrían de algún modo ser un eje de transformación, ¿no? En términos de reducción. Yo pienso, depende de las jurisdicciones, pero la prisión preventiva en general oscila en el 50% de la prisionización. Un modelo cautelar alternativo que no naturalice efectivamente el uso de la privación de libertad en forma idéntica a aquella persona que ya ha sido declarada culpable por la justicia. Esto desde un punto de vista incluso desde el valor justicia es impensado. Podría, en primer lugar, reducir claramente los términos cuantitativos del encarcelamiento, pero además podría generar un modelo de integración social que evitara los efectos perjudiciales de la privación de libertad, que en ocasiones, en el caso de la privación preventiva, cesa luego de un tiempo. En general, digo, se hablaba Jimena de que la próxima vez iban a hablar de los efectos negativos de las penas cortas privativas de libertad. Bueno, una prisión preventiva en general puede tener un desarrollo corto, ¿sí? Si luego la persona permanece y es condenada, ya ese tiempo se computa para la condena. Pero muy frecuentemente hay personas que son privadas de libertad, reintegradas al medio libre. Creo que es un eje principal volver a plantear el principio de diferenciación y que las medidas cautelares pierdan el eje en la privación de libertad, al menos sin lugar a dudas en términos idénticos a la privación de libertad por una sentencia de condena firme, y que puedan también desarrollar un principio de territorialización, cercanía con la comunidad, cercanía con la familia, evitar de algún modo todos estos efectos negativos que puede tener esa estancia corta de privación de libertad, con la incertidumbre, ¿no? Porque, digo, una sentencia definitiva, la realización de un juicio, termina de dar certidumbre. La situación preventiva siempre es una situación de incerteza. Entonces, digo, la primera discusión es cómo pensar modelos alternativos de medidas cautelares que permitan también atender hoy el Sistema Interamericano de Derechos Humanos habla de enfoques diferenciados, ¿no? Que permita atender la situación de cada una de las personas que pueden estar transitando ese momento. Digo, cuando una persona privada de libertad, en un momento inicial del proceso, bueno, no hablemos de la vieja clasificación del modelo correccionalista, pero sí veamos que efectivamente su situación puede ser más padeciente que la otra. Si hay problemas de consumos problemáticos, necesitará una atención. Si hay una situación de prisionización de mujeres, ya conocemos que el impacto es claramente diferencial. Si se trata de mujeres trans, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, en nuestra realidad todavía no se lleva adelante una política de diferenciación clara en relación a las mujeres trans, y existen pabellones específicos dentro de cárceles de hombres. Esto requiere, sin lugar a dudas, una revisión inmediata. La posibilidad, digamos, de que las medidas cautelares puedan ser ejecutadas por medios alternativos y en espacios alternativos en el caso que se utilice también la privación de libertad. No me refiero solamente a la posibilidad de un arresto domiciliario, como parece ser un eje central de las políticas alternativas a la prisionización en el marco de la prisión preventiva, sino también a establecimientos que puedan dar atención a problemas que, paralelamente al desarrollo de un proceso penal, son visibles y que probablemente sean el eje de los conflictos que han llevado a la intervención penal, como decía, consumos problemáticos, violencia de género. Hay situaciones de padecimiento de salud mental, carencia de vivienda. Hay una cantidad de situaciones que se presentan cotidianamente y que requieren de este ejercicio, digamos, de imaginación, ¿no? Al cual nos referimos para repensar la dignidad, el respeto por cada una de las personas según su subjetividad, según su situación personal, en contextos de graves crisis humanitarias. El segundo eje es el cese de las prácticas que claramente implican un tratamiento inhumano. Creo que esto hay que discutirlo
definitivamente, con eje en una institución, ¿no? Yo digo, hay muchísimas prácticas que se llevan adelante dentro de las instituciones de prisionización, que uno las podría incluir dentro del catálogo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Algunas con claridad, otras con fronteras difusas, ¿no? Pero hay muchas prácticas que implican sufrimiento, y una penología de la dignidad tiene que apuntar específicamente a trabajar en soluciones sobre este aspecto. Digo, desde este punto de vista, el involucramiento de la justicia restaurativa en las prácticas de aislamiento es algo que ha motorizado las acciones incluso del propio colectivo Liberté, de la mano de Mario Juliano, que ha sido citado hoy, y creo que es un eje de intervención interesantísimo para la reflexión, el trabajo. Pero creo, digo, que se debe trabajar con fuerza para la supresión de las prácticas de aislamiento, ¿sí? La categorización que ha hecho del uso del aislamiento el último documento internacional en materia de derechos de las personas privadas de libertad, me refiero a las reglas de Mandela del año 2010, le han dado, desde un punto de vista normativo, algún trazo de legitimación. Quiero decir, allí el consenso que se logró en ese documento es que sea una práctica controlada. Controlada en el tiempo, 15 días máximo, controlada desde un punto de vista físico, con la necesidad de intervención médica permanente, y controlada desde un punto de vista judicial, con permanente actividad judicial. Creo que el modelo de Naciones Unidas debe ser, digo, de esta regla de Mandela, debe ser concretado en la realidad, ¿no? Me parece que ahí hay unos ejes definitorios de cuáles son los límites infranqueables. Digo, cada vez que... Digo, y acá hay una necesidad también de acudir a los estudios criminológicos, a los estudios sociológicos sobre el uso también de estas prácticas. Las prácticas de aislamiento, digo, no solamente en la realidad se llevan adelante sobre la base de sanciones formales. Esto creo que es algo conocido. Para quien no está en el mundo carcelario, los estudios académicos han permitido, o investigaciones empíricas han permitido echar un poco de luz sobre este aspecto, pero digo, la utilización normativa de las reglas Mandela se refieren a un segmento específico para el cual exclusivamente estaría destinado el aislamiento. Entonces, desde este punto de vista, creo que la limitación temporal, médica, judicial, que impone Mandela, está referida exclusivamente a las sanciones formales, y el resto de los usos, ¿no?, del aislamiento deben ser definitivamente suprimidos, porque implican, ¿no?, desde un punto de vista sociológico, psicológico, psiquiátrico, hay estudios que con claridad reflejan que se trata de un impacto subjetivo en las personas que lo padecen, que puede ser considerado dentro de estas nociones de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Es decir, los estudios psicológicos hablan de impactos sensoriales. Digo, este límite de los 15 días se supone que refleja este tipo de limitación. Digo, más allá, una persona privada de libertad en aislamiento, sin contacto con el exterior, sin ninguna actividad de salida, o por 23 horas, ¿no?, como puede ser una práctica habitual, bueno, después de los 15 días puede tener este tipo de impactos ya desde el punto de vista sensorial. Los impactos psicológicos están reflejados en investigaciones empíricas que dan cuenta de estos efectos negativos. No pueden, ¿no?, desde un punto de vista de una mirada de la dignidad humana, que una medida jurídica privativa de libertad tomada por el Estado, que es garante de la vida, de la salud de las personas, pueda tener este tipo de impacto. Creo que este es un eje de discusión central, ¿no? Entonces, si hay un reconocimiento a la posibilidad de la práctica, bueno, será solo con sanciones formales y con controles muy, pero muy estrictos, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia, esto es muy importante, digo, reflejarlo en las capacitaciones, volver sobre este aspecto,
y la supresión necesaria de cualquier otro uso alternativo, ¿no? Digo, cuando se presentan algunas situaciones de necesidad de conjurar situaciones de violencia, ¿sí? Creo que la forma tradicional de conjurarlas, que es necesaria, tampoco hay que tener una óptica realista, es necesaria cuando hay una situación de violencia, conjurarla, generar una intervención, pero creo que ha sido la utilización de este mecanismo, ¿no? En forma violenta, en forma incontrolada, sin judicialización, la respuesta preponderante. Entonces digo, ahí hay que discutir, ¿no? Un eje relevante, en donde también digo, aparece este momento de la justicia restaurativa como un momento importante, pero creo que más allá de las sanciones formales hay que mirar también todos estos usos alternativos y ver también cómo de algún modo se pueden construir dialogalmente alternativas para suprimir paulatinamente este tipo de práctica que sin lugar a dudas es una práctica que culturalmente, si en algún momento la prisión reivindica esta idea de sanción civilizada, sin lugar a dudas esta es una experiencia que va en contra de estos principios y los principios de dignidad. Y luego digo, como cierre, para ir cerrando, porque ya en el tiempo... Sí, Gabriel, te estaba por decir que unos 5 minutitos y podés ir cerrando. Gracias. Ya me imaginaba. Digo, hay mucho más para discutir, hay otros ejes, otros temas que quizás estaría bueno que surgieran de ustedes mismos en el debate, pero como cierre, digo, y enfocándonos en la idea central de integración social, digo, una penología de la dignidad no puede estar apuntada a buscar una transformación individual, ¿no? como motivo de éxito estatal, aún en contra de las pretensiones de las personas, fijar modelos estáticos, ¿no? Creo que acá esta idea de innovación, de necesidad de imaginarnos nuevos modelos, de cómo lograr la integración social de las personas privadas de libertad, abre un sinnúmero de posibilidades de experiencias, ¿no? Nosotros trabajamos en la universidad mucho en lo que se llama la extensión universitaria, ¿no? Ahí hay mucho camino para desandar, ¿no? Y mirando las particularidades, ¿no? Digo, un tema clásico, ¿no? Por ejemplo, las mujeres privadas de libertad, en términos generales, usufructúan mucho menos visitas, ¿no? Digo, tienen mayores dificultades de contacto con el exterior, quizás que los hombres. Pueden ser razones culturales, ¿no? Puede ser a múltiples razones, ¿no? La oferta, por ejemplo, en el campo de la prisionización femenina, de diversidad de actividades, siempre es más restrictiva, ¿no? Y por una tradición también, digamos, una cultura penitenciaria, digo, para decirlo con lenguaje feminista, ¿no? Patriarcal, ¿no? Hay un tipo de actividad que siempre se despliega en los espacios de prisionización, muy orientada a determinados roles de la mujer, etc. Y hoy, desde ya que esto debe ser objeto de confrontación, de ruptura, digo. Entonces, la apertura, ¿no? La integración, digo, pongo este ejemplo sintético porque quedan 5 minutos, pero podríamos ejemplificar en muchas otras poblaciones, ¿no? Pero digo, como ejemplo sintético de la vocación por respetar la dignidad de la persona y lograr momentos de integración social, creo que la colaboración desde el afuera, ¿sí? Menciono yo la universidad, pero también están organismos no gubernamentales, movimientos de familiares de personas privadas de libertad. Hay mucho para trabajar en la construcción de modelos alternativos de integración social, ¿no? Digo, pensemos, digo por compañeros o compañeras que vienen trabajando, prácticas deportivas, ¿sí? Prácticas que pueden estar vinculadas a la capacitación en lo laboral, pero no ceñidas simplemente a roles femeninos específicos, como es habitual en este tipo de programas. Prácticas para el esparcimiento, para la dispersión, ¿no? Hay infinidad de experiencias que se pueden llevar adelante en este campo.
el desafío es enorme, ¿no? Yo creo que menciono estos 3 ejes porque me parecen los más exponenciales, ¿no? Digo, tenemos que pensar en cómo reducir la prisionización y tenemos que mirar que no podemos seguir naturalizando que la prisión preventiva sea idéntica a la pena. Tenemos que pensar en las prácticas de aislamiento, porque digo, dentro de las formas de privación de la dignidad dentro de un espacio carcelario es la más notoria en términos de confrontación con una idea de dignidad. Y tenemos que pensar en, digamos, en qué particularidades tiene cada uno de los colectivos que está privado de libertad, qué necesidades tiene, y construir, digamos, con una integración permanente con el afuera, modelos alternativos para lograr estos momentos de dignidad e integración social. 3 ejes, ¿no? Yo sé que ustedes mismos deben estar pensando en muchos más, yo tengo muchos más todavía en el tintero, pero bueno, por razones de tiempo me centré en estos 3 que me parecían más exponenciales, pero me encantaría construir una discusión, ¿no? Que en el debate surjan nuevas ideas sobre estos 3 ejes, sobre nuevos ejes, y empecemos a pensar cómo en una comunidad amplia de todos los segmentos que ya he mencionado, nos tenemos que involucrar en una transformación, diría, necesaria, ¿no? Imprescindible. ¿Cómo afrontamos la grave crisis humanitaria y qué acciones podemos llevar adelante en una clave realista, en una clave actual, ¿no? En donde estos grandes principios, ¿no? Y una idea general de dignidad o integridad social cobre cuerpo concreto en cada realidad específica. Muchas gracias. Bueno, no sé, ante el silencio yo me meto. Bueno, gracias, Gabriel, la verdad, espectacular el planteo, es un planteo, bueno, por supuesto, profundo, y me parece interesante lo que planteas, el debate, ¿no? Que este es el ámbito natural, ¿no? Donde darlo. Bueno, abrimos, compañeras, a preguntas de... Pampa, no sé si abriste el chat. Sí, estoy con eso. Estaba buscando a Pamela. Se me hace seña Pamela. Así se suma con las chicas y ahí abrito el chat. Bien, entonces, no sé si las chicas coordinan, pero está Jimena, Elber, Hernán, Diana, Héctor y Pamela Roque, de los que veo por aquí. Bueno, Arrancamos con... preguntas y interacción entre todos. ¿Está? Jimena. Hola, ¿cómo estás? Primero, gracias por expositar, la verdad que es súper interesante. Concuerdo básicamente con todo lo que mencioné, y por ahí yo tengo trabajo en la defensa y desde esa formación, por ahí mi pregunta tiene que ver con si los límites en realidad están más allá de lo expuesto. Digo, teniendo en cuenta que tenemos los principios de unas prácticas 2 años antes de esta revisión de las reglas Mandela, donde directamente se determina la revisión de las reglas Mandela, también se establece que el aislamiento debe ser una excepción, más allá de que en otra parte de la redacción habilita esos 15 días que vos mencionabas, pero siendo un país donde ya la Comisión Interamericana nos dijo que nuestro mecanismo de aislamiento va en contra de las garantías de las personas privadas de libertad, y el Estado lo asume al presentar en acuerdo a un proyecto de ley para modificar el capítulo de disciplina, y ya reduce ahí, aunque no era la perspectiva máxima de la peticionante, un aislamiento de 12 días, si no crees que de alguna manera ya ese límite de 12 días debería ser una realidad. Y por el otro, sí, el tema del informe sobre los alojamientos diferenciados
también debería asumirlo el Estado y empezar a disponer mecanismos y prácticas para que las cárceles estén adecuadas a ese nuevo instrumento internacional. Bien. Ricardo, ¿vamos contestando una a una? ¿Sí? Dale, dale. Bueno, sí, Jimena, estoy de acuerdo con lo que decís. Digo, desde ya que en la discusión del documento de reglas Mandela había posiciones diferenciadas y primó esta que trató de establecer límites, ¿no? Pero había posiciones orientadas a la abolición directamente de la práctica de aislamiento. Creo que es una tendencia que paulatinamente debería imponerse, ¿no? Y en este aspecto me parece que, bueno, al menos tener noción de que existen usos que no son formales, reducir exclusivamente aquellos canales formales y con estos controles a los que hacen mención la regla Mandela, es el mínimo al cual se puede aspirar, y creo que en cada caso en concreto me parece que esos controles deberían tender a una reducción paulatina del aislamiento. Hay una estrategia interesante, ¿no?, en términos de litigio, que encabezó la Defensoría en Mar del Plata, que es la de cuestionar el uso anticipado del encarcelamiento en el caso de sanciones, del aislamiento, perdón, en caso de sanciones formales, ¿no? Y que de algún modo lo que pretendió es, siguiendo una lógica de la proporcionalidad de la medida cautelar, que la sanción de aislamiento no se ejecutara antes de que efectivamente se implementara, ¿no? Quiero decir, una persona entra en aislamiento, se abre un incidente disciplinar, y hasta tanto se toma esa decisión, permanece en aislamiento según las prácticas tradicionales. La Defensoría General de Mar del Plata interpuso una acción colectiva, marco una pretensión de litigio estratégico, para lograr que se respetara el principio de proporcionalidad de la medida cautelar, y que ese uso del aislamiento inicial no se prolongara hasta el momento del dictado de la sanción administrativa, sino que tuviera temporalmente un límite, ¿no?, en 2 o 3 días. ¿Sí? Y efectivamente se logró una decisión judicial de la Sala Segunda de la Cámara Departamental imponiendo esta limitación. Es un ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, en línea con lo que vos planteabas, que bueno, hay estrategias también para motorizar desde el punto de vista de la defensa, para reducir, para que el uso sea lo más reducido posible. Y en relación al informe, bueno, a la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre enfoques diferenciales, creo que sin lugar a dudas, una vez que ya la Corte Interamericana ha dictado estos estándares, las políticas que lleve adelante en relación a esas personas en particular que están mencionadas, pero en general la idea propia de diferenciación, digo, más allá de estos 6 grupos a los cuales hace mención en la opinión consultiva, creo que deben ser políticas estatales a desarrollar, ¿sí? Ya deberían empezar a discutirse proyectos legislativos, esto ya directamente debe ser tomado en las decisiones judiciales, y desde el punto de vista de las acciones institucionales, las estructuras penitenciarias deberían empezar a adecuar sus formas de trabajo a estos lineamientos que ya son, digamos, un modelo delineado por la Corte Interamericana. Bien. Compañeras, ¿buscamos algún compañero que esté detenido en alguna, o compañera que esté detenida en alguna unidad para facilitarle la palabra? Hacemos uno y uno. Y Gabriel, quizás respuestas un poquito más cortas. Nos quedan 11 minutos. Primero le damos la palabra a Diana y ya buscamos a alguien que esté privado de la libertad. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero ser rápida. Bueno, todos saben mi doble función de directora de una asociación de víctimas y hoy en día de
de secretaria de la cooperativa de presos. Yo quería decirte dos preguntas que son genéricas. A mí no me gusta lo genérico, pues siempre contiene una, no sé, una injusticia. Pero bueno, dos preguntas que me llevaban a lo que vos decías. Y primero que nada, hacernos cargo, ¿no?, de cómo hacemos la integración. Se puede hacer, está claro que hay que hacerla y se puede hacer porque hay ejemplos, tenemos acá. Pero yo pensaba, ¿qué hacemos con personas que están 11 años procesadas, por ejemplo, que son víctimas del sistema penal? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reparamos eso? ¿Cómo reparamos? A mí me gusta visibilizar que nosotros no somos las únicas víctimas, sino que hay muchas víctimas del sistema penal y del sistema institucional en general. Y después, ¿cómo pensás que manejan los jueces de ejecución esta presión social o esta supuesta presión social de la que nos hacen saber los medios, fundamentalmente desde las víctimas, ¿no? Bien, este es un desafío muy serio, tratar de responder con brevedad, como me pide Ricardo, a estas dos preguntas realmente es muy, muy, muy complejo. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Y digo, lo que voy a decir también es objeto de una necesidad de polémica, ¿no? Porque obviamente no tengo respuestas cerradas para lo que preguntás. Pero bueno, en primer lugar, digo, el monitoreo de la prisión preventiva, creo, a la luz de estos posibles resultados, debería ser mucho más exhaustivo de lo que es en la actualidad, ¿sí? Digo, el Estado debería tener unos mecanismos de monitoreo de la prisión preventiva mucho más amplios. Además de la construcción de estas alternativas de las que hablamos, ¿sí?, que podrían reconocer estas diferencias, como ya lo planteé. Bueno, la extensión temporal, sin lugar a dudas, es un problema enorme, ¿no? Y entonces, claro, el mecanismo de reparación, sí, puede ser. Obviamente hay normativas que van incluyendo cómo reparar, la reparación económica como una vía, la compensación al momento de la pena privativa de libertad. Hay distintos mecanismos, pero creo que hay que evitar, ¿no?, estas situaciones. Más que luego repararlas, el trabajo es repararla y el único modo es un monitoreo más exhaustivo, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, la tendencia a la naturalización de la identidad entre la prisión preventiva y la pena privativa de libertad es el primer eje que hay que romper, ¿no? Y luego una observancia muy centrada en esto, que puede ser lo más problemático. Traté de ser lo más sintético, después podemos charlar mucho más sobre esto. Y en relación a la otra, no se me ocurren respuestas sintéticas. Digo, quizás pensar en que bueno, los desafíos de la integración, vos bien mencionabas, hay víctimas, el concepto de víctima hay que ampliarlo, ¿no? Lo mencionabas de forma adecuada, pero digo, siendo un concepto tradicional de víctima, bueno, es un desafío relevante. Yo creo que digo, el sistema penal en general debe hacerse cargo de un largo tiempo de postergación de los derechos de las víctimas, pero trasladar a que los derechos de las víctimas se reducen, ¿sí?, a una oposición con los derechos de las personas procesadas, como alguna tendencia legislativa está marcando, creo que es un reduccionismo que vuelve a poner a las víctimas en un sitio de privación de derechos, ¿no? Entonces la privación, el reconocimiento de derechos va mucho más allá: protección, asistencia, reparación, reconocimiento, significado simbólico también de la intervención de la justicia. Hay cosas mucho más amplias que lamentablemente, digo, quedan absorbidas exclusivamente por esta cuestión de la opinión sobre un instituto de libertad. Lamentablemente es una tendencia que bueno, tu trabajo, sin lugar a dudas, es muy rico en tratar de romper con esta lógica, el trabajo que hacen ustedes, ¿no?, desde Víctimas por la Paz. Así que me parece que es un camino muy, muy, muy interesante a seguir para romper esa idea, ¿no? Porque creo que lleva, sin lugar a dudas,
a recrudecer la violencia y a no devolver un sitio, digo, un sitio preferencial, sin lugar a dudas, que puede tener alguien que padeció, que su conflicto le ha generado privaciones, modificaciones de su vida cotidiana, y que la justicia durante tiempo no se ha hecho cargo, y creo que de esta manera tampoco se hace cargo, ¿no? Entonces me parece que ese es un camino muy interesante, y desde ya acompaño todo lo que ustedes hacen desde políticas, desde Víctimas por la Paz, porque me parece el sendero de políticas correctas en la reivindicación de los derechos de las víctimas, incluso pensadas en sentido amplio, quiero decir, ¿no? También, como bien marcabas. Lo más breve que pude, Ricardo. Gracias, Gabriel. Chicas, quizás hay algunas gemas ahí del chat como para rescatar. Estás muteada, Mariela. No te escuchamos, Mariela. Estás muteada. Voy a pasarle la palabra a los muchachos de la unidad 16. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Adrián, acá estamos con nuestros compañeros. Nosotros estábamos pensando y estábamos tomando un punto, ¿no? Porque acá en las cortes, que nosotros tenemos un lazo de tiempo cuando caemos detenidos, que son hasta 2 años para que seamos condenados, si no, en ese caso, se nos da la libertad. Sabemos que los tiempos que se toman no llegan tanto hasta los 2 años. Al año y 8 meses ya te hacen una preliminar, o vas a juicio o vas a un juicio abreviado. Ya tenemos casi, pongámosle, cerramos un juicio abreviado 2 años. Apelamos una residencia o alguna apelación que queramos hacer, se nos va o sea, para pedir en Cámara de Apelación de Rosario, ya son 6 meses, tienen de 6 meses a 1 año para resolver. Ya tenemos 3 años detenidos, procesados. Después vamos a una corte de Santa Fe, tiene hasta un lazo de 2 años también para poder resolver lo que estamos presentando escritamente nuestros abogados. Y después, así, si vamos a la Corte Suprema, tenemos un lazo hasta hace 5 años. O sea, que tenemos en total casi 9 años procesados, y que nuestro planteo es que tendríamos que tomar carta en este asunto para poder resolverlo mucho más rápido, para que los lazos del tiempo sean más acortados, ¿no? Porque también ustedes imagínense, tienen 2 causas paralelas, te condenan por una y seguís apelando por la otra, en la unificación ya te declaran residente porque estuviste condenado por una causa, que estabas paralela a otra. O sea que serían puntos específicos que se podrían tomar para que el privado de la libertad tenga también algo a favor, porque se extienden muchísimo los plazos. Sí, muy interesante la intervención. Mira, se han intentado realizar muchas reformas. No conozco en particular el caso de la provincia que vos me mencionás, pero sí en general tratando de lograr que los procesos se reduzcan en el tiempo. Y esto es fundamental, ¿sí? Y todavía, a pesar de muchos intentos, reformas normativas, programas y discusiones, siguen ocurriendo situaciones como las que vos estás mencionando. Sí, estoy de acuerdo, es un eje fundamental. Digo, hay mucha dilación innecesaria, ¿no? Cuando funciona un sistema, ¿no? Globalmente, estructuralmente, tiene sus deficiencias, agendas, cantidad de tribunales, posibilidad de concierto de las audiencias, demoras. Hay un conjunto de acciones que desde el punto de vista de la justicia hay que seguir haciéndose cargo, porque estas situaciones se siguen planteando. Pero vuelvo a insistir que creo que el mejor modelo es el monitoreo exhaustivo. Digo, la prisión preventiva no puede estar naturalizada del modo en que está actualmente, y es necesario que cuando se lleven adelante estas medidas haya un monitoreo muy exhaustivo, ¿no? Creo que esto, provincia por provincia, digo, jurisdicción por jurisdicción, debería tener sus mecanismos
de monitoreo y de soluciones normativas frente a las situaciones puntuales. Me parece que es interesante, habría que trabajarlo, me imagino también de estas experiencias podrían salir propuestas de proyectos legislativos, ¿no? Acciones para que los organismos no gubernamentales puedan encabezar experiencias de monitoreo. Hay que aprovechar este espacio también para, planteando estos problemas, buscar y comprometerse en el trabajo de ir viendo cuáles pueden ser las soluciones más inmediatas. Bueno, muchas gracias. De Acá hay mi una parte, preguntita. Espera. Sí. Sería la última preguntita, porque estamos sobre el tiempo y en eso somos muy estrictos, porque si no, no llegamos. Tomemos si es una preguntita y con esa terminamos. Dice acá en cuanto a la reinserción, ¿qué considera que debería hacer desde distintos ámbitos para mejorarla? Mirá, medio abierta la pregunta, no sé no sé Sí, quién la formuló, bastante. pero Desde el chat, Florencia pregunta. mirá, yo he trabajado sobre 3 ejes que, vuelvo a insistir, no son los únicos, hay otras situaciones muy problemáticas, problemas de salud mental, hay cuestiones jurídicas, como también se han mencionado en la intervención anterior, que resolver. Creo que bueno, me parece que hay que actuar sobre las prioridades, ¿no? En un contexto de crisis humanitaria, creo que las prioridades están sobre los ejes más graves. Creo que algunos son estos, ¿no? Seguir teniendo prácticas como el aislamiento, seguir teniendo estos niveles de prisión preventiva, no reconocer que hay situaciones donde la integración social es más dificultosa y hay que atenderlas específicamente, ¿no? Reconocer casos de alojamiento de mujeres trans, por ejemplo. Estos ejemplos que yo puse creo que son las prioridades. Me parece que cuando se trata de una crisis tan grave hay que apuntar a esto, ¿no? Digo, yo no mencioné la atención de salud y la cantidad de producción de casos de muertes dentro de establecimientos penitenciarios, ¿no? Eso necesita un monitoreo muy específico, ¿no? Me parece que digo, hay infinidad de temas, pero creo que hay que atender a los que pueden ser más prioritarios, ¿no? No sé, si alguien quiere en el chat sugerir otros, ¿eh? Yo veo que hay varias manos levantadas, pero bueno, por razones de tiempo y organización ya quizás no pueda dar respuesta, pero bueno, me voy a quedar a escuchar con mucho gusto a Juan Ignacio, y en todo caso, si en el debate posterior quieren discutir alguno de los otros de los ejes o con la intervención propia de Juan Ignacio, lo podemos hacer también. Ricardo, creo que viene la pausa. Por el Sí, horario. pero voy a hacer una inclusión extra porque algunos compañeros de algunas unidades del Servicio Federal están escribiendo en el chat que no les permiten la participación, como que requirieran, si leí bien, hay muchas intervenciones, entonces quizás no lo entendí del todo, pero que requerirían como de una sentencia judicial para poder participar en esta diplomatura, cosa que, no sé, acá están pidiendo un poco tu opinión, no sé si alguien lo quiere aclarar un poquito, pero lo que he leído así medio cruzado es que algunas unidades del CPF-1 no estarían pudiendo participar. Sí, Creo que ahí Marisa me iba a explicar. Sí, bueno, por ahí no sé, los jueces obviamente lo sabrán mejor que yo lo sé porque trabajo en el Servicio Penitenciario Federal, que hay para determinadas cuestiones que en principio la imagen no puede, o sea, no pueden optar a la imagen las personas que están a no ser que ya firmen. Como en otras unidades sí se da la imagen, yo supongo, el juez lo podrá decir si es así, yo supongo que como ellos se inscribieron, ya tendrían que poder tener esta imagen, y ya les comenté a los compañeros que el lunes lo voy a hablar con la gente de educación para ver cómo es esto. Igual,
si los jueces pueden aclarar esto, yo creo que es así, que si ellos se inscribieron es como que voluntariamente aceptan que su imagen sea pública, digamos. Que por ahí los penitenciarios no lo saben, porque no saben muchas cosas. Sí, mirá, yo doy mi opinión en este asunto general, porque no conozco bien de qué tipo de restricción, de qué unidad estamos hablando, pero en general creo que obviamente deberá haber algún tipo de autorización, pero para el caso que no la haya, no creo que haya posibilidad de privar de una participación en un tipo de actividad que además se inscribe claramente en las finalidades de la ley. Y en todo caso, si hubiera una limitación, habría que hacer algún tipo de pedido judicial. Pero No, participar pueden, el tema es la imagen, ¿eh? Participar pueden porque están participando. El punto único es la imagen. Y en otras unidades del Servicio Penitenciario Federal sí tienen cámara. En algunas que no pudieron intervenir la semana pasada, yo averigüé, y era porque no tienen cámara, no tienen micrófono y ya están viendo de proveérselos. Yo me imagino Pero que es si solo la imagen. Si la autoridad penitenciaria general ha autorizado en unas unidades, claro, no creo por qué lo haría en unas sí, en otras no. Me parece que sería una cuestión de gestión, ¿no? De gestionar. Sí, es desconocimiento de las personas que están a cargo y también a veces temor porque han tenido en las unidades juicios por personas que han salido, su imagen publicada en algún lado, ha habido también, porque Bien. no puede publicarse si no es voluntariamente. Bueno, pero sería raro que un servicio penitenciario autorizado en unos casos sí, en otros no. Claro, por eso. Me parece que debe ser un tema de gestionarlo y aclararlo. Sí, sí, sí. Bien, Gabriel, muchísimas gracias. Un segundito, Ricardo. Meta. Tengo a alguien, a la directora de Educación del Servicio Penitenciario Federal pidiendo la palabra. Ahí la ubico. Un segundito. ¿Podés levantar la mano, Natalia, si te ubico en el Zoom? Si alguien lo ubica. Natalia. Natalia. No la veo. Pero está conectada, me está pidiendo la palabra por este tema. No soy yo. Natalia. Ahí está. No soy yo. Soy Natalia. Estás muteada, Natalia. No, es que no soy yo la Natalia que están buscando, soy Natalia Sosa. Muy buenos días para todos. Está bien. No. Escucha, Pampa, quizás Natalia no tiene el nombre de Natalia. Me dice que sí, está con un torreón celeste. ¿Y estás con la mano levantada, Natalia? Capaz que esté con otro nombre. Las tres Natalias que hay están con cámara apagada y micrófono apagado. Ahí está, Torreón de Cid se llama. Alguien que tenga el nombre Torreón en el Zoom. Disculpen la demora, pero es importante. Por ahí si levanta la mano aparece en la primera pantalla. No, por Torreón tampoco está. Quizás tiene alguna letra adelante o algún número. Estás muteado ahora, Pampa.
Hay un usuario que se llama Dirección Educación y el símbolo es del Servicio Penitenciario Federal. No sé si será... Y debe ser ese. Le activo sí. el audio. Ahí está. Tenés el audio activado si querés hablar. ¿No? Yo le solicité para que reactive el audio. Aló, buenos días. Buenos días. De última podemos hablar con ella y que intervenga al principio después del Sí. recreo. Quizás hacemos la ecopausa para que no se nos vaya mucho el horario, si les parece, y retomamos con la compañera Natalia a la vuelta. Entonces, Ahí tenés primero audio, agradecerle a Natalia. Gabriel. Vale. Bueno, no está pudiendo desmutearse seguramente. Sí. Bueno, seguimos Ricardo. después de la ecopausa. ¿Cerramos, Ricardo? Ahora regresamos, Ricardo. Sí, perdón. Bueno, entonces, una vez más, agradecerte, Gabriel, la presentación, las respuestas, agradecerle también a los compañeros y compañeras sus intervenciones. Después veremos cómo recuperar un poquito lo que escribieron en los chats. Retomamos entonces, en 10 minutos, en digamos 11:45, ¿les parece bien? Hacemos 9 minutos de ecopausa y nos reencontramos entonces para seguir en la próxima parte. Perfecto, gracias, Ricardo. Cartelito, y seguimos entonces después retomamos y la encontramos a Natalia por ahí para el comienzo del próximo blog. Muy bien.
Bueno, estamos regresando de la ecopausa. Ahí estamos viendo que se reactiven. Bueno, estamos retomando. Ahí tenés la palabra, Natalia, si podés. Si podés desmutearte, Natalia. Bueno, está Natalia. Es Natalia Paulucci. Me llamó por teléfono porque tenía problemas para conectarse. Me dijo, ahora iba a intentar de vuelta, pero tiene problemas de conectividad, pero me dijo que si no se podía conectar, transmitiera yo esto. Que no hace falta decisión judicial, que de hecho el Servicio Penitenciario Federal está trabajando para que todas las unidades se puedan conectar, y el problema particular que tiene esa unidad es que no tienen cámara y micrófono, pero que ya están trabajando en eso. Que lo que puede haber pasado es que el jefe de cultura de esa cárcel en particular les transmitió erróneamente a las personas presas la información, o bien que las personas presas, los internos, entendieron mal la información. Pero que se queden tranquilos y tranquilas, que nos quedemos tranquilos y tranquilas, que ellos están trabajando para que todas las cárceles de la Argentina que dependen del Servicio Penitenciario Federal tengan su conexión para esta diplomatura, incluso con cámara y micrófono. Eso es lo que me transmitió recién vía telefónica Natalia, directora de Cultura del SPF. Ahora sí, salvo que haga falta algo más, le daría la palabra a Miguel. Adelante, Miguel. Muy bien, gracias, Pampa. Damos continuidad entonces a esta jornada de diplomatura. Presentamos a Juan Ignacio Sorrentino, quien es un destacado profesional del ámbito jurídico, desempeñándose actualmente como juez de ejecución penal en el Departamento Judicial Lomas de Zamora. Con una sólida formación, es abogado graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y posee especialización y maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral. Además, ejerce como docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, compartiendo su conocimiento y experiencia con futuros profesionales del derecho.
Antes de asumir su rol como juez, Juan Ignacio Sorrentino ocupó el cargo de funcionario en la Defensoría General de Lomas de Zamora, donde adquiriera valiosa experiencia en el ámbito de la justicia penal. Asimismo, ha sido director del proyecto Nuestros Derechos en Contexto de Encierro, llevado a cabo en la Unidad Penitenciaria 40 de Lomas de Zamora, demostrando su compromiso en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Juan Ignacio Sorrentino, adelante con su exposición. Bueno, buenos días para todos, para todas. Gracias, Miguel, por tamaña presentación. Espero, aunque sea, no obviamente estar a la altura de la presentación, pero acercarme un poco a tan generosas palabras. Y muchas gracias, Pampa, y a toda la gente de la Cooperativa Liberté, a Jimena por la convocatoria, y a todas las personas que la componen por haber pensado en mí para formar parte de este espacio, lo que a mí particularmente me da mucho orgullo y me alegra, me pone contento que me hayan tenido en cuenta. Entiendo que por mi situación de haber realizado varios años de mi carrera en la defensa pública, en Lomas de Zamora, puntualmente en la etapa de ejecución penal, para luego pasar directamente al ámbito de los organismos jurisdiccionales como juez de ejecución, que es el lugar que me toca ocupar en este momento. Entonces, la idea es hacer mención, como el título lo decía cuando se difundió, de los desafíos que enfrentamos. Mejor dicho, voy a decir los desafíos que enfrento yo, o que creo que enfrento yo en mi rol después de ejecución, y los desafíos que veo que tiene la defensa por delante, también puntualmente, obviamente siempre enfocado en las cuestiones propias de la defensa pública, ¿no? De la defensa oficial, que tiene otras reglas y formas de trabajo y otros caudales de trabajo distintos a los que puede tener una defensa particular por ahí, ¿sí? Pero bueno, la experiencia mía siempre fue vinculada al ámbito público, a la defensa pública, y creo que eso es a lo que puedo hacer por ahí algún tipo de aporte. Antes que nada, decirles dos cosas. La primera, quiero pedir disculpas de antemano si mi lenguaje es un poco criollo. No me gustan los tecnicismos, no me gusta por ahí meter mucha palabra estrictamente jurídica, ¿sí? Para eso hablamos los abogados entre nosotros, con el UTSUPRA y todas estas gansadas que ponemos en las presentaciones. Entonces, soy extremadamente criollo para hablar, así que pido disculpas si esto por ahí cae mal en algún punto, y a veces lo que digo no gusta, pero bueno, está el debate justamente para esto. Prefiero que me digan no me gustó lo que dijiste, antes que me digan qué buena que estuvo la exposición. Eso por una parte. Y por la otra, voy a ir compartiendo y descompartiendo la pantalla, porque yo lo que hago es poner un power. Yo no soy de leer los PowerPoint, simplemente con frases para que ustedes vayan teniendo como disparadores y que me ayudan a mí mismo también a ir llevando estos 40 minutos. Entonces, no voy a abusar del PowerPoint, sino simplemente ir poniéndolo en pantalla para que vean dónde estamos detenidos, detenidas. Vuelvo, hacemos algún comentario, ¿sí? Dicho esto, me meto en tema. Bien, entiendo que ahí deberíamos estar viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ahí está el título. Sí, ahí estamos. Bien, vamos. Desafíos de los jueces de ejecución y de la defensa. Pero por algún motivo no pasa. Ahí está.
Bien, entonces, yo lo que les digo es esto. Me toca desembarcar puntualmente en un juzgado de ejecución de la provincia de Buenos Aires. Sé que hay personas de todas partes del país, e incluso de otros países también, que nos están viendo y escuchando. Entonces, digo este marco breve de referencia. Provincia de Buenos Aires, la mitad de la población carcelaria de todo el país. Más de 50.000 personas alojadas en un servicio penitenciario que tiene capacidad para 20 y pico, ¿sí? O sea, duplicando y superando el doble de la capacidad que tiene el servicio penitenciario. Capacidad, además, que cuando hablamos de capacidad no hablamos de cupos que respeten reglas Mandela, sino que hablamos de cupos cama, ¿sí? Dicho esto, provincia con más de 50.000 personas detenidas, y dentro de la provincia, conurbano bonaerense. Está bien, Lomas de Zamora, para quienes no conocen, es corazoncito del conurbano. O sea, lugar de una extrema conflictividad. Actualmente Lomas tiene más o menos unas 4.500 personas penadas, condenadas. ¿Sí? La población carcelaria es muchísimo mayor, pero 4.500 personas están condenadas y repartidas en 4 juzgados de ejecución penal. Bien, entonces, ¿qué objetivo me planteé yo cuando me tocó desembarcar en el juzgado y qué obstáculos fueron apareciendo? ¿Sí? Y en función de eso contarles a ustedes qué desafíos tengo. Bien, ¿qué objetivos tiene un juez de ejecución penal en general? Esto parece tener una respuesta sencilla. Digamos, obviamente, controlar cumplimientos de condena, garantizando los derechos, intentando garantizar algún derecho, seamos realistas, por eso digo que mi exposición es polémica, y pido disculpas si soy muy criollo, intentando ver qué podemos garantizar en este caos respecto a las personas privadas de la libertad y respecto a las víctimas de delitos. ¿Sí? Intentando acercarnos a algo que se parezca a garantizar algún tipo de derecho. Repito, de personas privadas de la libertad que cumplen condenas y de personas que fueron afectadas directa o indirectamente por delitos. ¿Sí? Entonces, garantizar derechos y garantizar acceso a la justicia. Bueno, Juan, pero eso es re sencillo. Bueno, vamos a ver si es sencillo y vamos a ver qué obstáculos empiezan a aparecer. Bien, esto lo tienen que saber ustedes, yo creo que es obligatorio, sobre todo que las personas privadas de la libertad sepan estas cosas que pasan. ¿Sí? Esto lo tienen que saber. La falta de recursos también en la justicia, así como ustedes la viven día a día en el ámbito carcelario, es total. La falta de recursos es absoluta. Yo tengo un equipo de trabajo de 15 personas que me cuenta desde quien les habla, que soy la cabeza del organismo, hasta la persona que atiende a sus familias cuando se acercan. Somos 15 personas que controlamos a casi 1.100 personas privadas de la libertad, otros cientos que ya están con libertades anticipadas, miles de personas que están con reglas de comportamiento con condenas en suspenso en la calle. Y también resolvemos otras cuestiones. Tengan en cuenta este dato y van a ver, ustedes me van a decir, bueno, Juan, ¿y a mí qué me importa? Eso es un problema de la justicia. A mí me tienen que resolver mi situación y garantizar mis derechos. Eso es un problema de ustedes. No vengas a llorar acá con las falencias que tienen ustedes. Claro, pero esas falencias van a ver que tienen un impacto importante en lo que pasa con las personas privadas de la libertad. Como les decía, sobrecarga laboral. ¿Sí? Ya les dije, concentración en pocas manos del seguimiento de muchas personas. Yo los datos que les doy son de personas, no de expedientes, de personas. Yo tengo a disposición casi 1.100 personas, ¿sí? Y es algo que se replica en todos los juzgados, ¿sí? Vuelvo. Provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense. No es la misma realidad que el interior de la provincia, que tiene otra realidad con otras particularidades, y que otras provincias que tienen sus problemas, y que el ámbito federal, que tiene también sus particularidades. ¿Cómo repercute esto en la vida de una persona privada de la libertad? O sea, ¿qué implica para una persona privada de la libertad tener un juez del conurbano? ¿Sí? Tener un juzgado de ejecución penal que sea del conurbano bonaerense. Acá
menciono estas cosas y saco un poco la pantalla para que me vean más claro. 1. ¿Cómo controlo a las personas que acceden a una liberación? ¿Sí? Cuando digo controlo, ahora voy a ser más específico. Aquellas personas que pueden acceder a una liberación anticipada. ¿Sí? ¿Cómo se lleva adelante ese control? 1. 2. Tema de los informes criminológicos. Y 3. Monitoreo de las personas que no llegaron a una cárcel, que tuvieron la fortuna de no llegar a una cárcel, ¿sí? Y que tienen la oportunidad de cumplir reglas de conducta para que no se les vuelva efectiva esa sanción. Dejo de compartir por un segundo. Primera cuestión. Gabriel, en el primer módulo, que estuvo súper interesante, hacía mención a un documento, recordarán, que elaboró el Tribunal de Casación en el año 2019 sobre condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. Ese documento está lleno de estadísticas. Ustedes saben que mes a mes, la Suprema Corte de la provincia recibe estadísticas de los juzgados, donde los jueces le decimos a la Corte, le informamos, mire, por mi juzgado pasaron tantos legajos, tantos pedidos, tantos habeas corpus, tantos pedidos de cambio de régimen, de libertad condicional, asistida, un montón de incidentes que se van generando y tramitando en los juzgados. Y resolví tantos, y tantos los otorgué, y tantos no los otorgué. Hace algunos meses una persona detenida en la unidad 9 de La Plata me decía, pero disculpe, porque yo veo que en la enorme mayoría de los casos los beneficios se deniegan. Yo también tengo Lomas de Zamora y se deniegan la gran mayoría de los beneficios. Si uno mira las estadísticas a nivel provincial, no pasa exactamente lo mismo en todos los departamentos judiciales. No pasa lo mismo, si bien podemos decir, bueno, en general la tasa tiende a la negativa más que al otorgamiento, lo vemos particularmente en algunos lugares. Y me pidió una explicación a mí. Yo le dije, mire, yo no puedo opinar sobre el trabajo que hace un colega o que hace una colega, o si es correcto o no es correcto. Pero yo tengo una hipótesis y que con el tiempo la voy confirmando cada vez más. Si yo, por semana, tuviera que resolver 1, 2 o 3 pedidos de libertad anticipada, al momento en el cual yo tengo que decidir si esta persona está en condiciones de poder volver a su casa, con su familia, a rehacer su vida, puedo tener en cuenta que puedo después acompañarla en su salida a la calle. Que la puedo seguir, que si veo algo que me llama la atención la puedo convocar y preguntarle qué está pasando. Que si el patronato de liberados me dice, Juan, ojo que está consumiendo. Decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te acompañamos? Si yo tengo esta posibilidad, seguramente el panorama sea otro. Si yo en vez de resolver 1, 2 o 3 legajos por semana, tengo que resolver 30, por mucha voluntad que le ponga, se hace muy difícil saber que de otorgarse un beneficio, el control va a ser imposible. Ojo, esto hay que discutirlo, es una hipótesis que a mí por lo menos me brinda una explicación sobre qué pasa en las jurisdicciones que tienen más concentración de trabajo. ¿Sí? Más concentración de trabajo. Insisto, puedo estar equivocado. Y es una hipótesis. ¿Sí? Esto por un lado en cuanto a la cuestión de el pensar en lo que voy a resolver, ¿sí? O sea, el conurbano tiene un caudal de decisiones que es más constante, más rápido y que dificulta un control en caso de otorgamiento. Número 2, evaluación de los informes criminológicos.
Ahí vi que en el chat preguntaban por los criminológicos. ¿Cómo evalúo de una manera sustancial un informe técnico criminológico? Si decenas y decenas de informes pasan por mis manos, todas las semanas, ¿cuál es la verdadera evaluación que yo voy a poder hacer si algo no me convence de un informe, si algo me llama la atención, si necesito rectificar algo? ¿Sí? Si necesito convocar a la autoridad que lo hizo para pedirle alguna explicación o que me aclare algún punto del informe. ¿Sí? Entonces, si yo advierto algo del dictamen, ¿sí? Vieron que por lo menos para quienes están en la provincia de Buenos Aires, en cárceles bonaerenses, vieron que los informes están suscriptos por todas las áreas, el grupo de admisión hace a través de sus áreas todas las evaluaciones, y después hay un equipo técnico que hace el dictamen, aparte, posterior. Si yo veo que las áreas me dicen algo y el dictamen que me dan no me parece coincidir con lo que dicen las áreas, o le veo que le falta fundamentación, y necesito precisiones, el tiempo no está. No estamos teniendo tiempo para hacer evaluaciones como corresponde de informes técnicos criminológicos. Entonces, cuando yo les cuento estas falencias que tiene el Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial, esto repercute de manera directa en la vida de las personas privadas de la libertad. ¿Sí? Avanzo con el Power. Bien. Y por supuesto monitorear personas que cumplen condenas en suspenso. ¿Sí? Todo el gran cúmulo de causas por violencia de género y violencia familiar, hoy personas que no tienen antecedentes, se encuentran cumpliendo condena, o cumpliendo reglas de conducta, no condena, reglas de conducta para no ir a la cárcel. ¿Sí? Esto nos demanda a veces mucho más trabajo que el seguimiento en sí de una persona que está privada de la libertad, por todos los conflictos que aparecen. Bien. Ustedes saben 100 veces mejor que yo la cuestión de los recursos en el sistema carcelario, no hace falta que esto lo especifique, esto lo viven ustedes, ¿sí? Falencias en informes criminológicos, no hay tiempo en el conurbano, no hay tiempo para corregir falencias, y a ciegas resolvemos. Yo, perdón si soy extremadamente polémico con lo que digo, pero tengo que sincerarme porque ustedes se merecen una explicación de alguien que representa al Poder Judicial y les cuente estas cosas. Me parece que esto es necesario. ¿Sí? Esto lo tienen que saber. ¿Sí? Salud penitenciaria, otro tema más. ¿Sí? Es decir, Dios mío, yo estudié Derecho, yo no estudié Medicina. ¿Por qué tengo que ser un auxiliar administrativo como si fuera de un hospital o de una clínica? Diciéndole a Sanidad que tiene que atender a una persona. Me paso la mayor parte del día como juez de ejecución pidiéndole a médicos que atiendan personas. Y yo no estudié medicina, yo estudié derecho, yo tengo que resolver sobre cuestiones técnicas, vinculadas a las personas, obviamente. Nos pasamos el día como auxiliares administrativos de un sistema de salud que no funciona. Otro punto, lo tienen que saber ustedes también, ¿sí? Bien, con el tema del hacinamiento, vuelvo. Esto también, ustedes saben bien, que implica no llegar al privilegio que es trabajar o estudiar en un penal. ¿Sí? Es un privilegio. Trabajar o estudiar es un privilegio. ¿Sí? Ya no se volvió un derecho. Ya no es un derecho. Ya es un privilegio actualmente. Ya normalizamos que es un privilegio trabajar o estudiar. ¿Sí? Ni que hablar de los dispositivos. ¿Vieron que tanto que nos llenamos la boca hablando del tratamiento penitenciario, de que la persona tiene que someterse a un tratamiento penitenciario individualizado, que tienda a su adecuada reinserción? Los jueces de ejecución, como intervenimos obviamente en la última etapa, no tomamos conocimiento de las personas que tienen que tratar algún tipo de problemática, ¿sí?
hasta que no vemos los primeros informes de la persona. Por ejemplo, cuando pidió su libertad condicional. Entonces está en el último tramo de su condena y ahí nos enteramos que hay un problema severo de adicciones que en libertad no pudo ser tratado adecuadamente. Otro ejemplo, que hay una cuestión sobre la que trabajar que tiene que ver con la generación de nuevas masculinidades, de masculinidades saludables, que permitan resolver los conflictos haciendo mediar la palabra, un montón de cuestiones, y lo advertimos cuando la persona está en los últimos meses, a veces meses o años de su condena. Y ahí decimos, bueno, entonces vamos a incluir a esta persona en un dispositivo para que trabaje en la construcción de otras masculinidades, de nuevas masculinidades y demás. ¿Nadie vio esto antes? Porque yo trabajo en la justicia de ejecución, yo agarro ya la última parte. ¿Nadie vio esto antes? ¿Nadie vio que había un pibe que tenía una adicción? ¿Nadie vio que podía necesitar una comunidad terapéutica, un abordaje específico? ¿Nadie vio que esta persona tiene que replantearse su forma de ser varón, en el caso de los varones, por ejemplo? Y ojo con este tema, yo hincho mucho con el tema de las masculinidades, porque no es algo limitado a las causas de violencia de género. El tema de la formación, la generación de una nueva masculinidad abarca absolutamente todo. Seguramente acá haya conectada más de una persona que tengo yo a disposición y a la que he atendido en audiencia, a muchas no las puedo atender, ahora voy a explicar por qué. Y yo les hago un interrogatorio sobre su vida. Y la explicación que muchos chicos me dan es: fui a robar para no ser menos. Y por ahí la causa no estaba vinculada a la violencia de género. Esa persona no había cometido una infracción o hecho algo que estaba mal vinculado con la violencia contra la mujer. Por ahí no. Por ahí era un varón que le robó a otro varón. Y sin embargo, el motor de eso tenía que ver con la forma en la que los varones ejercemos la masculinidad. Entonces, también hay casos en los cuales esa persona por ahí debería incorporarse algún dispositivo de estos. Es muy compleja la cuestión. Avanzo con la pantalla. Bueno, incumplimiento de las órdenes judiciales, ¿sí? O sea, falta de recursos humanos y sobrecarga de todas las áreas, ¿sí? A ver, vivimos en tiempos donde las figuras de autoridad están muy desdibujadas, ¿sí? Entonces, si a mí el juez me ordena que tengo que cumplir con algo, es todo lo mismo, ¿sí? Vivimos, como ustedes lo podrán ver, en una desidia generalizada, no solo en lo carcelario, en medio social, ¿no es cierto? O sea, las personas que están viviendo en libertad actualmente, por ahí tienen que hacer algún arreglo en su casa y le piden a alguien que vaya a hacer un arreglo en su casa, y por ahí la persona no aparece, y no tiene la deferencia de decirle, no llego a tiempo, puedo ir en tal momento. Es todo lo mismo. Y lo que a nosotros puntualmente nos atraviesa, que es lo carcelario, es un termómetro clarísimo de lo que está pasando, ¿sí? Hoy la orden de un juez no tiene peso, no importa. Si puedo la cumplo, y si no me gusta, le pregunto, ¿para qué me mandaste a hacer eso? Hay un incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales. En parte entiendo que por falta de recursos también, en salud penitenciaria, en la salud pública, en el servicio penitenciario, y por una sobrecarga. Avanzo. Bien. Y a su vez, mientras intentamos ver cómo podemos acompañar a las personas privadas de la libertad, tenemos que acompañar a las víctimas, lo cual además nos ordena la ley, ¿sí? La ley de víctimas, recientemente, hace 2 años, sancionada, por ejemplo, además de la nacional, en la provincia de Buenos Aires,
nos obliga a los jueces a preguntarle a las víctimas, a las que han dicho que desean intervenir y ser informadas, preguntarles qué opinión tienen sobre que la persona que las agredió o que agredió a su familiar acceda a algún tipo de instituto, ¿sí? No voy a decir ni beneficio ni derecho para no entrar en una discusión, voy a decir instituto. Algún tipo de instituto, ¿sí? De liberación anticipada, de salida transitoria, etcétera, etcétera. No las podemos localizar porque no tenemos los datos, porque las seccionales policiales no dan abasto y no notifican a la víctima, y porque en el juzgado no tenemos los recursos tampoco, ni los equipos técnicos para atender como corresponde a una víctima. Tampoco le podemos dar el lugar que se merece. No podemos hacer nada por esa reparación tan necesaria. No hay recursos. Las leyes están preciosas, pero no hay recursos para cumplirlas. ¿Sí? Un llamado telefónico, o viene 5 o 10 minutos, la sentamos, le ofrecemos un vaso de agua, le preguntamos qué opina. Se terminó ahí. Bien. Otra cosa que es muy importante es el tema de la pasividad de las partes, ¿sí? Ustedes sabrán que durante todo el proceso que afronta una persona que es sometida a un proceso penal, insisto, esto es provincia de Buenos Aires, las partes constantemente intervienen. O sea, quien lleva la batuta es un fiscal que hace una investigación, que va llevando adelante una causa, ¿sí? La defensa hace algunos planteos, presenta recursos, van a un juicio. ¿Quiénes van a un juicio oral? Van a un juicio donde las partes discuten, ¿sí? Quienes firman un abreviado, las partes igual tienen que intervenir porque tienen que conversar con las personas involucradas, o deberían hacerlo. Pero claro, cuando llega la etapa de ejecución, cuando la persona ya está condenada, el objetivo, ¿sí?, ya no es llegar a la verdad, porque teóricamente se llegó a una verdad procesal, una verdad. El objetivo es la reinserción social de la persona, y ese objetivo está en cabeza del juez. Eso hace que las partes digan, bueno, listo, acá el que lleva adelante todo es el juez. Al principio de las causas, siempre hablamos de que los sistemas son acusatorios. ¿Por qué? Porque el que acusa es uno y el que decide es otro. O sea, el fiscal es el que va pidiendo que la persona vaya detenida o no, el que pide una condena o no, y el juez decide. Son cabezas distintas que toman las decisiones. Por eso decimos que es un modo acusatorio. Acá pasamos a un modo que es más bien inquisitivo. La ley no dice eso, pero en los hechos sí. ¿Qué quiere decir inquisitivo? ¿Qué hace todo el juez? Que el juez investiga, recoge elementos y después toma una decisión. ¿Sí? Y las partes dicen, bueno, no es que lo dicen, pero está instalado de esta forma. Como el objetivo es la reinserción social, el responsable es el juez. Entonces las partes, en general, la defensa hace un pedido, el juez requiere toda la información que tiene que requerir y el mismo juez resuelve. Y la fiscalía se encarga simplemente de contestar cuando se le pregunta algo. ¿Usted qué opina de que fulano acceda a una prisión domiciliaria? Opino esto. Listo. Pasividad de las partes. El rol activo lo sigue teniendo solamente el juez de ejecución. Solamente el juez de ejecución. Pero Juan, ¿la ley dice eso? No. La ley dice lo contrario. La ley dice que las decisiones tienen que ser objeto de contradicción y que las partes tienen que discutir en una audiencia antes de que el juez decida cualquier cuestión de estas. ¿Sí? Obviamente, la Suprema Corte de Justicia tomó la decisión de decirle a los jueces, por ahora este artículo pueden no cumplirlo. ¿Sí? Y se sigue decidiendo todo de manera escrita. De hecho, no podríamos cumplirlo. Con la cantidad de decisiones que tenemos, no podríamos celebrar audiencias para decidir cuestiones. ¿Sí? En el conurbano no podemos. Por lo menos en el conurbano no podemos. Avanzo.
Bien. Otras normas que nos van flanqueando. Fíjense, la existencia de normas penales que atentan contra la progresividad. Nos llenamos la boca hablando de la progresividad y qué sé yo, y zaraza sasa. Todo el mundo nos dice a los jueces que tenemos que garantizar la progresividad y el avance de la persona, llegando a liberaciones anticipadas. A ver, no lo digo yo, lo dicen las reglas Mandela. O sea, los estados tienen que garantizar ámbitos de libertad vigilada antes del cumplimiento total de la condena. No es que se me ocurre a mí. A Juan Sorrentino le parece porque quiere dar beneficios. No, lo dicen las reglas Mandela. ¿Sí? Lo dicen las reglas Mandela. Entonces, en su oportunidad, la experiencia del juzgado del que estoy a cargo yo, llevó adelante lo que yo llamo un experimento que fracasó, que es, en numerosos casos, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, del artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal Provincial, que son las normas que impiden acceder a las personas a institutos de libertad anticipada, de salidas transitorias, por el solo hecho de haber cometido tal o cual delito. ¿Sí? Es decir, normas que le dicen a la persona concretamente, mire, usted cometió un delito grave, o tal o cual delito, entonces tiene que cumplir toda su condena. No me importa si se porta bien, si se porta mal, si reflexionó sobre lo que hizo, si trabaja, si estudia, si cumple con los requisitos, si le contesta bien al encargado, si se lleva bien con sus compañeros, si va a la escuela, si va a la universidad. No me importa, usted tiene que cumplir toda la condena. A usted no le corresponden institutos de liberación anticipada. No importa. A mí la verdad me choca un poco esto. A mí particularmente me choca bastante. La declaración de inconstitucionalidad me fue revocada en todos los casos casi. Las cámaras de apelación revocaron en todos los casos, porque no en todos los casos fueron apeladas, pero en la mayoría fueron apeladas, la Cámara lo revocó, el Tribunal de Casación Penal mantuvo esa decisión, con sustento en lo que la Corte Provincial tiene dicho en cuanto a que estas prohibiciones de acceder a salidas anticipadas son válidas, son respetuosas de la Constitución. Y como lo dijo la Suprema Corte, los tribunales inferiores se ajustan a ese parecer. Se ajustan a ese parecer. ¿Sí? Esto implicó que muchísimas personas que habían recuperado su libertad tuvieron que volver a la cárcel. Tuvieron que volver a la cárcel. Habían empezado carreras universitarias, habían retomado sus trabajos, se habían revinculado con su familia. Pero como los tribunales superiores consideran que prohibirle a una persona acceder a institutos es válido, tuvieron que volver a la cárcel. En ese momento advertimos que estábamos causando un daño mayor entonces, y por ese motivo hubo que cerrar el grifo. Esa fue la experiencia, ¿sí? Bien, avanzo. Bien. Obstáculo, el lenguaje judicial, no el lenguaje jurídico del derecho. El lenguaje de la justicia es otro obstáculo más con el que nosotros mismos nos encontramos y que tenemos que solucionar. ¿Sí? Todavía los jueces seguimos aislándonos de las personas sobre las que resolvemos. ¿Sí? Porque si yo a ustedes les digo, ¿sí? Que tengo para mí que del plexo probatorio colectado en autos, las probanzas indican a esta judicatura, ustedes van a decir, ¿de qué me está hablando este tipo? Quiero que me diga lo que me resuelve. Y si me dice que no, que me diga por qué. Así veo lo que tengo que mejorar o tomo una decisión sobre qué camino sigo. Las personas sobre las que se resuelve
tienen que poder entender lo que el juez les está diciendo. ¿Sí? Si me dice esto, ¿por qué? Si me dice lo otro, ¿por qué? Entonces, nos encontramos con el lenguaje judicial que sigue siendo una barrera para entendernos. La mayoría de las personas que atiendo, ¿sí?, no entienden las decisiones judiciales. Eso es por el lenguaje judicial. Seguimos teniendo que explicar que hay que hablar en lenguaje claro. Esto es clave para el acceso a la justicia. ¿Sí? Es clave. Acceso a la justicia de personas que están cumpliendo condena y de víctimas de delitos. Hay que poder explicarles de manera clara qué es lo que pasa, cuáles son sus derechos, qué puede hacer, que si en este momento de su vida esa víctima no desea intervenir, porque no le hace bien transitar una causa penal, puede no hacerlo, pero si el día de mañana encuentra más sano volver a vincularse con esa situación, abrirle esa puerta y decirle que el juzgado tiene las puertas abiertas para que esa persona venga y nos cuente lo que le pasa. Todo esto es absolutamente necesario y hace al fondo de la cuestión. ¿Sí? Alguno me va a decir, bueno, el fondo de la cuestión es ver por qué se dan pocos beneficios. Perfecto, pero el fondo de la cuestión también es esto. Es la comunicación con el ciudadano, con la persona privada de la libertad, con la víctima, con todos los actores de este sistema. Bueno, entonces, estrategias, y creo que me queda poquito tiempo, estrategias para lidiar con estos desafíos. ¿Sí? Como lo dije recién, lenguaje claro en resoluciones. ¿Sí? Ustedes me escucharon que soy como un hombre de las cavernas hablando, así que ya se dan cuenta más o menos cómo, en qué términos me dirijo en las causas. ¿Sí? Trato de ser un poco más formal igual. Pero lenguaje claro en resoluciones y en contacto con las partes. Y 2, cambio de rol. Cambio de rol. Esto es fundamental, es un mensaje para la misma justicia. El juez que está sentado en el despacho y que desde ahí ejerce la autoridad y que habla por sus sentencias, es un paradigma viejo. Ya está, ya está. El juez articula. El juez de hoy articula, tiene que articular, tiene que ser proactivo, tiene que salir a ver los problemas en contacto con la cárcel y con las instituciones que desde afuera contienen a las personas o que las pueden llegar a contener para el después. Para el después. Una cuestión. Juan Ignacio, perdón, Sí. te quedan efectivamente 5. 5, listo, excelente, bárbaro. Bueno, cierro con esto. Una gran deuda de la justicia es hacer las visitas carcelarias, porque tienen una multifunción, ¿sí? Es decir, uno va y entra en contacto con las personas que tienen a su disposición detenidas, puede ver condiciones de alojamiento en forma directa, y esto además mejora también la convivencia en definitiva, porque alivia, ¿sí? Descomprime, es algo positivo para todo el sistema, ¿sí? Que el juez se haga presente en la cárcel, ¿sí? Todavía los jueces, en la mayoría de los casos, seguimos pensando que la cárcel es un problema del Poder Ejecutivo, y es un problema de todos. La cárcel es un problema de todos. No hay un nosotros y un ellos los delincuentes que están adentro de una cárcel. No es un nosotros y un ellos. La cárcel es un problema de todos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir a la cárcel, ¿sí? Porque si las condiciones no son buenas, obviamente que es culpa del Poder Ejecutivo que no pone recursos. Pero si hay más de 50.000 personas donde debe haber 25.000, también tenemos que pensar los jueces qué es lo que está pasando. Entonces, es un problema de todos esto, ¿sí? Me voy al tema de la defensa y dedico estos poquitos minutos. Bien, esto. Trazar una estrategia individual con cada persona privada de la libertad en la medida de lo posible, ¿sí? Es decir, yo tomo contacto con un legajo de una persona y tengo que pensar, esta chica, este chico está para esto. Tenemos que seguirlo desde este lado, ¿sí? Es decir, esta persona en breve podría llegar a estar en condiciones de tener una salida anticipada. Esta persona tiene una cuestión de adicciones que hay que tratar, y que hay que tratarla por ahora en encierro, ¿sí?
porque no tenemos forma de contenerla en el exterior, por ahí no tiene una familia directa de contención, entonces el contexto social por ahí no ayuda, entonces necesito esto en encierro. No digo que esté bien o que esté mal, digo que el juez tiene que saber que para tal persona hay una estrategia individual. Puede implicar dar un instituto o no darlo, pero una estrategia individual. Yo a esta persona la quiero de esta manera, ¿sí? Necesito que pase por un cambio de régimen, porque su condena es muy extensa y necesito que progrese de manera paulatina, ¿sí? Si yo la mando directamente a un lugar de liberación, la hago aterrizar de golpe, y estuvo 20 años en cana. Pienso una estrategia, ¿sí? 2, gestionar audiencias, no dejar de atender a las personas privadas de la libertad, con criterios de urgencia, ¿sí? En mi caso es a las personas que ya están en condiciones de acceder a un instituto, ¿sí? La mayoría quiere una audiencia, lo cual es lógico, no se puede porque no hay tiempo, ¿sí? Pero establecer una agenda con criterios para fijar las audiencias, obviamente salvo habeas corpus, cuestiones de urgencia que así lo requieren, ¿no? Obviamente, eso al margen. Alentar un rol activo de las partes, ir a la cárcel. La defensa pública. A la defensa pública le pasan cosas muy parecidas, ¿sí? Obstáculos. No tiene recursos y tiene mucho trabajo también, ¿sí? La defensa tiene cuestiones. ¿Qué es? En Lomas de Zamora tiene a las personas, en la mayoría en unidades que están en el interior, como decimos nosotros, en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Las dificultades de comunicación, a pesar del WhatsApp, a pesar de que se puede tener telefonía celular, siguen existiendo. Hay distancia y eso genera falencias de comunicación. Y hay falta de tiempo para el asesoramiento en los expedientes disciplinarios. Las defensas no están llegando a brindar un asesoramiento a las personas que tienen un proceso de sanción disciplinaria, ¿sí? Este es un tema sobre el cual habría que pulir cuestiones con la defensa, ver de qué manera hay una representación técnica en las unidades que garantice que de manera inmediata se pueda tener un asesoramiento, ya sea al momento del descargo efectivo o como una entrevista previa al descargo en el marco del expediente. Todo redunda en la falta de estrategias de defensa, ¿sí? Es decir, yo lo que advierto es que la defensa pública no tiene estrategias de defensa, ¿sí? No porque trabaje bien o trabaje mal, está integrada por muy buena gente, en general, y gente muy laboriosa, pero están superados por el cúmulo y no pueden lograr una estrategia. No pueden decir lo mismo que digo yo, que quiero decir yo como juez. Esta persona me parece que tendría que estar para acceder a esto. O yo debería pedirle a esto, ¿sí? Estrategia técnica, ¿sí? Conociendo al juez, su criterio. No voy a apurar al juzgado por este lado, me parece más prudente no apelar esto y pedir esto otro, porque sé que así voy a tener un mejor resultado. No hay estrategias técnicas, es pido, y bueno, que sea lo que Dios o el juez quiera, ¿sí? Esto tiene que ver con una sobrecarga absoluta. A mí me pasó porque fui secretario de una defensoría de ejecución, a mí mismo me pasó esto, ¿sí? Y yo dejo esto. Pregunta para el público. En la etapa de ejecución, ¿solo se trata de pedir institutos para ver si el juez me da algo? ¿O por el contrario habría que adoptar una estrategia de... Ya saben mi posición, obviamente, ¿no? Pero digo, les pregunto a ustedes. ¿O habría que adoptar una estrategia de defensa? La defensa no como un mero canalizador de la voluntad del asistido, no solo como representante de la voz de su defendido, sino que además como asesoramiento, ¿sí? Bueno, ahí cierro el Power, ¿sí? Y les dejo un correo para cualquier duda que tengan. Espero que esto les haya servido de algo. Y bueno, sé que por ahí es un tanto polémica mi manera de expresarme, pero creo que se merecen la sinceridad absoluta de quienes trabajamos en el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Ignacio, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. A ustedes. Bueno, después damos los saludos. Seguramente tenemos muchas devoluciones. Previamente les voy a hurtar 2 minutitos para compartir unas fotos. A ver si se ven.
Sí, se ve. Sí, ¿y me escuchan? Sí. Sí, sí, perfecto. No, porque me está tirando error la máquina, por eso. Bueno, ya la... Vamos de vuelta. Ahí estamos. Bueno, la foto que estoy mostrando en pantalla son pibes de la Unidad 40 que están conectados ahora, Unidad 40 de Lomas de Zamora, y que corresponde al taller que finalizó esta semana, un taller que financió Liberté. Nosotros estamos en una crisis financiera que nunca atravesamos en los 9 años de Liberté, pero aún así conseguimos los fondos a través de la Red Creder y de la Unión Europea, y aún así decidimos que esos fondos tenían que ser para un taller educativo en la Unidad 40, donde ahí en la foto también se ve la profe que Liberté contrató para que dicte la clase, que es Eleonora. Nada, finalizó, seguimos con esa idea de dictar talleres fuera de la cárcel de Batán, además de los que dictamos nosotros. Van a venir más recursos, y los recursos los vamos a seguir invirtiendo en el resto de las cárceles, sobre todo en las cárceles donde ya hay socios de la Cooperativa Liberté. Eso, darle saludo a los muchachos que están conectados. Y ahora Miguel va a leer un mensaje que nos mandó Héctor, que viene siguiendo la diplomatura desde el inicio y hoy está sufriendo un traslado. Muy bien. Gracias, Pampa. La lectura dice así, la nota, para los compañeros de diplomatura. Estimados compañeros, quería de alguna manera llegar en palabras a ustedes. Haber podido participar de esta diplomatura fue importante y enriquecedor para mí. En mi situación de preso, fue la oportunidad de poder decir muchas cosas que suceden dentro de la cárcel, donde estoy alojado, así como dar a conocer cómo actúa el sistema judicial de esta provincia ante las injusticias y abusos del poder del sistema penitenciario a los privados de la libertad. Nadie que trabaje en el sistema judicial puede decirme que no sabe lo que sucede en las cárceles de esta provincia. Lo saben y miran hacia otro lado. Haber podido participar de esta diplomatura hizo que la mordaza impuesta por un sistema obsoleto y caduco y que no sirve para nada ni a la sociedad ni a los internos cayera de mi boca. El no estar con ustedes hoy es a causa de un injusto traslado a otro penal al que fui sometido, pero es una clara prueba que molesté a los que ejercen el poder. Eso para mí, más allá de la injusticia de mi traslado, es para mí un orgullo, algo que debe agradecerle a ustedes, creadores de la diplomatura. Decir más sería redundar en palabras, un gracias de todo corazón y un tal vez hasta pronto. Mi abrazo para toda esa gente valiente que pude conocer. Nunca dejen de luchar por algo mejor, nunca dejen de soñar. Mi corazón con ustedes en mi memoria para siempre. Héctor Totsi Vaz. Bueno, Héctor manda el mensaje desde la provincia de Entre Ríos. Bueno, abro el chat. Ahí está abierto el chat. Y vamos con las preguntas y respuestas, chicas. Con las preguntas. Chicas y Ricardo. Bueno, están ahí los compañeros de la unidad 17, no sé si quedaron de la sesión anterior, los que están en la mano coordinación levantada. Vamos a darle prioridad, como hacemos siempre, a los que tienen cámara y a los que están privados de la libertad y privadas de la libertad. Ahí, Pampa, los compañeros de la 17 son los que yo veo primeros.
Compañeros, por favor, les recuerdo las reglas de convivencia. Corta la pregunta que quieren hacer con el menor impacto de tiempo. Hola. Tiene el micrófono abierto. Estuvimos acá con los compañeros escuchando atentamente. La verdad que es muy interesante, muy importante también. Pero se desprenden muchas preguntas de las cuales no hay respuesta. Creo que todos pasamos por distintas situaciones estando detenidos. No se te entiende bien. Establecimiento de la unidad 17 de Candelaria. Acércate un poquito más al micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, mejora un poquito. Cuanto más te acercas, mejor el sonido. Sí. Quería decirles que las situaciones son todas distintas, ustedes bien saben de eso. Pero hay varias consignas que se desprenden de esta charla tan enriquecida. Pero la verdad que la realidad supera los conocimientos de quienes están detrás o a cargo de esto que es muy importante. Nosotros entendemos que, como consigna, por ejemplo, podemos decir que ¿cómo podemos lograr una integración o una reinserción social cuando, por ejemplo, el juez de ejecución que me toca a mí ordena salidas transitorias y casación revoca, dejando de lado los requisitos legales, o sea, fuera del marco legal, utilizando argumentos que no están en la ley? Se jubila el juez de ejecución en mi causa, interviene otro juez de ejecución, se vuelve a solicitar las medidas liberatorias anticipadas, se otorgan, y nuevamente casación vuelve a utilizar argumentos que no están previstos por la ley y vuelve a revocar. El 21 de febrero falleció mi hermano, estando detenido conmigo, de este año. Y falleció teniendo otorgada la libertad condicional supeditada a casación. ¿Cómo se solucionan estas cosas cuando el poder dice no a la reinserción social y cuando los requisitos legales sí están siendo cumplidos? En mi caso y en la de mi hermano, 4 meses estuvimos transitando durante 72 horas más 24 plus. Meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Y cuando regreso, me reintegro, el 14 de diciembre del 2022, tengo la noticia de que casación, con argumentos como reitero, no están previstos por el legislador, revoca esa situación. O sea, por encima también de lo que puedan decidir los jueces de ejecución, existen intereses o caprichos que son sostenidos por salas de casación, por instancia superior y por poder que está por encima del poder que tenga el juez de ejecución en este caso, ¿no? Se otorga salida transitoria, libertad condicional, se vuelven a revocar, y yo creo que nosotros como argentinos, como argentinos tenemos esa debilidad de cerrar los ojos ante la desgracia ajena. Yo creo que acá hay gente que está muy bien formada, pero no tendría que quedar en un simple diálogo. Hay cosas que tienen que ser solucionadas de manera rápida, porque yo llevo 12 años detenido en una condena de 17 años y tuve transitoria y sin haber cometido ningún tipo de infracción me revocan. Después de 4 meses tengo 5 hijos y el daño que ocasionan en mi familia, en mi núcleo familiar, es enorme. ¿Y qué pasa? Llegamos a una instancia en donde casación, siendo la última instancia, porque la Corte ni siquiera... Estuve 6 años esperando un recurso extraordinario de queja
y la Corte ordenó que se trate, y después de 6 años me dictan el artículo 280, que es inadmisible, siendo que en juicio oral y público fuimos absueltos por unanimidad. Es terrible lo que pasa en mi causa en particular. Yo le hablo de eso porque imagínense si hacen eso, ¿qué queda para los demás? Yo tengo abogado particular. Estuve casi 6 años en prisión preventiva, del 2003 al 2009. Luego de 9 meses de juicio, fuimos absueltos por unanimidad. Después de 8 años, nos vuelven a encarcelar. Nos vuelven, digo, por mí y por mi hermano, quien falleció el 21 de diciembre. Perdón. Anda redondeando, por favor, porque ¿viste? Tenemos un tema que tratamos de no hacer exposiciones de cuestiones individuales. Justamente porque... Vamos a volcarlo al tema del que estamos hablando, de la ejecución de la pena privativa de la libertad. ¿Cómo se hace para salir de decisiones judiciales superiores que van en contra de lo que establece la ley? Porque si el Consejo de la Magistratura no funciona, quien debe evaluar si lo que hace el juez está bien o está mal, entonces el poder supera al derecho en este caso, supera a las leyes o supera a lo que nos corresponde en la ejecución de la libertad. Porque si 2 jueces de ejecución ya vienen otorgando lo que ellos entienden que corresponde y las 2 veces se revoca esa decisión, ¿cómo queda plantado o de qué manera el juez de ejecución que interviene no vale la palabra del juez de ejecución? Porque por encima una autoridad suprema revoca eso, pero sin tener argumentos legales. ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera luchamos? ¿De qué manera podemos evitar esta vulneración de derechos? La Corte, en 6 años, pensamos que iba a resolver la cuestión de fondo porque hubo una absolución y sin embargo fue inadmisible con el 280. ¿Qué hacemos? ¿Qué espero? ¿De qué reinserción social hablamos? Yo estudié operador de psicología social en Chaco, en la U7. Cuando falleció mi hermano me trajeron acá. Tengo 18 con ley denominada vieja, 18 en concepto. Cumplí con todas las áreas, jamás tuve una sanción. Tuve 4 salidas transitorias, volví en tiempo y en forma, como corresponde. ¿A quién recurro yo? ¿A quién le pido que traten mi tema? ¿De qué manera? Esa es mi pregunta. Bueno. Nada más, muchas gracias. Gracias. Hola. Escuché muy atentamente todo lo que relataste, ¿no? Todo tu tránsito desde lo personal también desde lo procesal, ¿no? Con la primera decisión, con lo que te revocaron. Y no sé qué decirte. La verdad que no, me encantaría poder decirte, mirá, la verdad que la solución, lo que vos tenés que hacer en este momento es formalizar tal cosa. Y, a ver, no tengo más que escucharte. Creo que por ahí parte de la respuesta tiene que ver con lo que yo mencioné justamente hace un ratito. La forma en la cual comunicamos lo que decidimos o fundamentamos lo que decidimos. Si es que, como señalás vos, uno puede sentirse agraviado porque dice, bueno, a mí me tocó una decisión judicial que yo creo que se aparta de lo que establece la ley. A veces pasa que yo creo que se aparta de lo que establece la ley, pero por ahí la falencia fue de comunicación. Por ahí el organismo judicial comunicó mal el motivo por el cual estaba queriendo decir algo. Digo, hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero entiendo, y es algo que es moneda corriente, ¿no?
no tengo más que escucharte y bueno, y desearte que tengas éxitos en un nuevo planteo, que seguramente tendrás que comenzar por la instancia, pero no tengo mucho más que decirte, sobre todo conociendo, como yo lo decía antes, los criterios que han sostenido los tribunales superiores, ¿sí? Entonces, bueno, nada, no tengo una respuesta, francamente, tengo que ser muy honesto. Chicas, creo que está Franco, ¿puede ser? Franco. Ahí está, Franco. No, no se te escucha, está muteado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Estaba escuchando muy atentamente lo que decían el señor Bombini y el señor Sorrentino. Bueno, quería decirle que con respecto, tenía 3 preguntas para hacerle, se las hago cortitas. ¿Cómo sabemos nosotros los internos si la víctima quiere tomar parte de algún beneficio liberatorio o no? Porque nunca somos notificados. El tema de la progresividad, ¿cómo podríamos hacer? Porque muchos de los internos, compañeros y compañeras, no se hace la progresividad como se tendría que hacer y después al momento de pedir un beneficio dice que es prematuro y no se lo dan a los cambios de régimen. Y con el respecto a lo de adicciones, comparto totalmente lo que decía el juez Sorrentino, y tenemos solamente, yo ando golpeando siempre puerta por puerta, una sola organización, San Francisco, que nos da los cursos virtuales todos los miércoles, los cuales ahora se le están cerrando las puertas en varias unidades. No sé si es bajada de línea o qué. Yo también le comparto brevemente que yo por solicitar, así una mesa de diálogo estamos pidiendo con los 3 poderes, que los invitamos ahí en el chat, dejen mi número, me sacaron de traslado, siendo estudiante universitario de San Martín, y daba clase de orientación a la ciencia jurídica ad honor en la Universidad del CUSAM. Y ahora estoy viajando de AT sin destino, y me están privando el derecho al estudio. Muchas gracias. Bien, a ver, en cuanto al tema de cómo la persona privada de la libertad sabe si la víctima ha deseado o no ha deseado manifestarse o manifestar su opinión, hablo por mi experiencia. En mi actividad, la persona en realidad se entera al momento de la decisión sobre algún instituto, porque recuerden que los jueces estamos obligados por la ley de víctimas a valorar la opinión de la víctima en las decisiones. Entonces, al momento de tomar una decisión que implique algún instituto, se hace mención a si intervino o no intervino. Ahora bien, si de antemano lo pueden saber, no, y yo no estoy dispuesto a que lo sepan tampoco. O sea, les voy a ser muy sincero. Yo les dije que yo era polémico cuando hablaba. No lo digo y no estoy dispuesto a que lo sepan. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Porque es un capricho? No, no es un capricho. Tiene que ver con garantizar entre los derechos que tiene la víctima que manifieste su opinión de manera absolutamente libre. Y para yo como juez saber que lo está haciendo de manera absolutamente libre, entre otras cosas, tengo que saber que no recibe condicionamientos para la opinión que manifiesta. ¿Está bien? Entonces, esto no quiero que se malinterprete, ¿sí? No es una generalidad, pero ustedes mismos lo sabrán mejor que yo. Ocurre mucho en la práctica judicial que muchas víctimas se presentan y dicen: estoy recibiendo mensajes intimidatorios, de esta forma, de esta otra, ¿sí? Entonces,
Los jueces también necesitamos que las víctimas puedan tener la libertad de expresarse. ¿Está bien? Eso por una parte. Entonces, en definitiva, se terminan enterando en algún momento, que es cuando se toman decisiones. Ahí se enteran, ¿sí? Y de si quiere intervenir o no, y si lo hizo de manera obviamente escueta, porque también hay que resguardar a esa víctima. ¿Se entiende? Después, habías hecho una pregunta en relación a los informes criminológicos y al tema de lo prematuro con los cambios de régimen. ¿Me podrías reiterar en una línea puntualmente cuál era la pregunta? Hay que ubicarlo para darle audio. Perdón. Porque si alguien me refresca brevemente porque me quedé Ahí la ya le activé para que desactive el audio. El tema de los informes criminológicos, ¿por qué algunas veces cuando salen bien no son relevantes y cuando salen mal, teniendo los internos trabajo y estudio, cómo puede ser que pase eso? ¿Eso es responsabilidad del servicio penitenciario? Bien, excelente. Bien, pero vamos a hablar de los informes en general. Te lo voy a decir también de manera muy sencilla, ¿sí? Bien, la forma en la que se hace un informe criminológico la establece el ministro de Justicia. Hay resoluciones, ¿sí? Esto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El ministro de Justicia tiene pautas para la confección de informes. Por resoluciones le indica al servicio penitenciario qué aspectos tiene que valorar y qué aspectos no valorar al momento de confeccionar informes, tanto desde las áreas del grupo de admisión y seguimiento, ¿sí? Clasificación, que es psicología, área social, todo lo que es el comportamiento de la persona, talleres, bueno, todo lo que integra ese grupo, y también las pautas para dictaminar, ¿sí? Porque después a todo eso le sigue otro equipo, que es el departamento técnico, encabezado por el director de la unidad o directora de la unidad, y por la persona que está a cargo de ese departamento, donde en base a lo que las áreas le llevan, hacen un dictamen, ¿sí? Bien, cortita la respuesta. Los equipos técnicos tienen que dictaminar sobre cuestiones meramente institucionales. Es decir, tienen establecido que para valorar si es viable o no viable el otorgamiento de algún instituto, esencialmente lo que tienen que valorar es el desempeño institucional. ¿Sí? El comportamiento, el concepto, si la persona teniendo la posibilidad de acceder a trabajo o estudio, si teniendo la posibilidad lo hizo o no lo hizo, y si no lo pudo hacer, no porque no quiso, sino porque no había lugar, dejarlo asentado. Entonces, ¿qué pasa? Los equipos técnicos muchas veces, ¿sí? Y acá hay, sobre todo a partir de la pandemia, por un tiempo, hubo como una ola de viabilidades, de informes positivos, valorando aspectos institucionales. Los informes orientan a los jueces, pero no vinculan. No es que si el informe es favorable, el juez tiene que conceder, y si el informe es desfavorable, el juez no tiene que conceder. No son vinculantes ni en un sentido ni en el otro. Son una orientación. Entonces, a veces pasa que los organismos técnicos dicen desde lo institucional, esto es viable. Y el juez está valorando muchísimas otras cuestiones que no forman parte del informe técnico, ¿sí? O que están en el informe técnico, pero no son institucionales, ¿sí? Que no son institucionales, ¿sí? Hay cosas que no figuran, pero sí que están en el expediente, ¿sí? Entonces, a veces pasa eso, uno se sorprende, pero a mí me mandaron un informe favorable y sin embargo no me lo otorgaron, ¿sí? Y lo mismo puede ser al revés también, ¿sí? El informe no es favorable, pero se otorga, porque es una guía. Bueno, gracias. Se nos empezaban a desconectar muchas cárceles, porque tienen permiso exacto hasta las 13. Bueno, vamos a ir cerrando. Si quieren dar una última reflexión cortita, por favor, a Gabriel y Juan Ignacio, que ya de por sí aprovecho para darles las gracias enormes nuevamente, y cerramos. Pues de mi parte solamente siento la participación.
alentar a que la diplomatura tenga nuevas ediciones y que se pueda seguir generando un espacio que claramente apunta a la integración social y que pensemos, digo, y que cada quien que haya participado piense en otras estrategias como esta que tan forzosamente, con mucho esfuerzo quiero decir, han logrado a través de la asociación con la Universidad de Mar del Plata y otras personas. Así que nada, saludarlos, que tengan el mejor desarrollo de la diplomatura y que bueno, podamos seguir trabajando estos temas. Y bueno, en mi caso también, sumarme al agradecimiento, gracias a todos ustedes por dejarme formar parte de esta clase, ¿sí? Me sirvió para informarme un poco más de las actividades que lleva adelante la cooperativa, los felicito, sigan adelante, y bueno, nada, comprometámonos y tengamos estos espacios donde discutimos, ¿sí? Donde exponemos lo que realmente pasa, que es la forma me parece que de empezar a andar los caminos. Muchas gracias. Gracias. La clase pasada, las anteriores y ahora nos queda mucha gente con la mano levantada y con ganas de expresarse, así que esta tarde vamos a habilitar en el campus la forma de que puedan volcar sus inquietudes, expresiones y reflexiones sobre cada una de las jornadas. Así que esta tarde ya habilitaremos esta opción en el campus. Salvo alguien de la coordinación quiera decir 3 segundos, si no, Miguel, vamos cerrando. Muy bien. Nos estamos despidiendo. Hoy hemos estado con la 4ª jornada de la diplomatura 2023, con una clase del módulo Ejecución de la Pena. Una clase abierta que prometía, y efectivamente así fue, sumamente enriquecedora, ya que contamos con la participación de 2 destacados exponentes en el campo de la justicia penal, juez Gabriel Bombini y juez Juan Ignacio Sorrentino, 2 expertos en el campo de la justicia penal, a quien les agradecemos su participación enorme. Muchísimas gracias a todos. El próximo sábado nos reencontramos una vez más. Abro los micrófonos. Los micrófonos, eso, ahí va. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muy interesante. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Que tengan un Desde excelente Perú. día. Bendiciones a todos. Medellín, gracias. Mandar tu mail de nuevo. Les agradezco muchísimo. Gracias, excelente. Gracias por todo, muy alentadora y muy fructífera. Gracias. Reunión. Las declaraciones. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós, chicos y chicas. Gracias, muchas gracias de Tucumán. Muchas gracias acá desde Neuquén. Muchas gracias.